En el imperio de Actilos nacen muchos herederos, y solo el más fuerte se sienta en el trono. Esto significa que mueren matándose entre sí, y quien sobreviva se convierte en emperador. El heredero más joven y el participante más joven en esta ceremonia sanguinaria, un príncipe de 13 años, mató a todos sus hermanos y hermanas, ató los cabellos de todos ellos y arrastrándolos, llegó ante el gobernante anterior. El emperador, conmovido por la fuerza del príncipe más joven, estaba feliz y deseaba elogiarlo, pero en ese mismo instante un puñal se clavó en su pecho. El joven príncipe, sonriendo ingenuamente ante los ojos de su padre, que escupía sangre, dijo que el esperar le aburría demasiado. Deseaba obtener el trono de inmediato. Además, le molestaba que alguien estuviera por encima de él. Y ahora mismo es el actual emperador de Actilos, Raniero Actilos. Angélica está junto al altar matrimonial junto al emperador, ya que fue vendida a este tirano como novia. El sacerdote les pide sellar su unión con un beso. Y al mirar a Raniero, la joven se sorprende de que se vea completamente distinto. Sin embargo, de repente esboza una sonrisa ominosa, aliviado de que Angélica por fin haya despertado. De lo contrario, un poco más y se aburriría. En realidad, todo esto ocurre en una novela, a la que Angélica llegó directamente en el episodio de su boda con el emperador. La protagonista de la novela, la diosa Seráfina, es la verdadera flor que floreció en el imperio Actilos. Antes de conocer a la diosa, el emperador Raniero siempre estaba obsesionado con la adquisición de territorios. En los ojos claros de Seráfina vio su reflejo manchado de sangre y comienza a sentir hacia ella sentimientos intensos, amor y odio. Raniero la roba del templo y la lleva a la Imperia, donde planea convertirla en alguien igual que él, pero en su lugar, ella se vuelve aún más hermosa. La obsesión del emperador aumentó aún más y mató al primer amor de Serafina, el caballero Edén. La diosa no puede soportarlo y pierde el control, mientras que Raniero pierde la cabeza. Además de ellos, en la novela había otros personajes, pero Angélica se mete en el cuerpo de la emperatriz, quien en la historia era apenas un reflejo. Dado que en la Imperia de Actilos no se permite el divorcio y solo se puede casar de nuevo tras la muerte del cónyuge, al robar a la diosa, al regresar del templo, Raniero cortó la cabeza de su esposa de inmediato. Y así, Angélica adquiere el cuerpo de la emperatriz, cuya cabeza fue cortada apenas al inicio de la novela. Ella ha leído muchos relatos de almas viajeras, pero normalmente las protagonistas acaban en villanos y se salvan al no repetir sus actos. Al no encontrar otra solución, Angélica decide que el día que Raniero vaya al templo, fingirá su muerte y escapará. Se alegra de la idea que acaba de tener, ya que el emperador no verificará si está muerta, pues la mató solo para casarse con la diosa. Hasta entonces, decide fingir que ni siquiera existe y aparecerse menos delante de Raniero. Mientras reflexiona sobre todo esto, Angélica no se da cuenta de que de repente el emperador aparece frente a ella. Le pregunta con una sonrisa cruel cuánto tiempo más piensa seguir fingiendo que no lo ve, ignorando su presencia. Angélica responde inmediatamente que nunca podría mostrarle un desprecio semejante. Al dar un paso torpe, accidentalmente pisa el borde de su vestido y cae al suelo de bruces. Aunque le da vergüenza la caída, se alegra de haber respondido rápido, ya que Raniero odia que las cosas se demoren. Incluso varios sirvientes perdieron la vida por no corregir rápidamente lo que no agradaba al emperador. Raniero pisa su vestido, sonríe con maldad y le da a la emperatriz una oportunidad de explicarse. Para justificarse, Angélica inventa que padece una enfermedad crónica que la deja inconsciente con los ojos abiertos. Al ver que no la cree, añade que la aura de Raniero es tan poderosa que un ser tan diminuto como ella no pudo soportarla. Al preguntarle si es su culpa, se desvía rápidamente, comparando al sol. Nadie culpa al astro si uno lo mira demasiado y se ciega. El emperador se pregunta si planea pasar el resto de su vida sin mirarle a la cara, por miedo a caer desmayada. Tratando de encontrar la respuesta adecuada, Angélica le pide permiso para mirarlo y levanta la vista. Raniero se siente satisfecho con su elección de emperatriz. Humilde, cae ante él y responde al instante. Sujeta su garganta y le promete responder cualquier pregunta que le haga. Entiende que su vida depende ahora de su pregunta, así que le pregunta por qué la eligió a ella. Sin embargo, Raniero se decepciona, lo considera aburrido, vulgar y conservador. El emperador teme aburrirse respondiéndolo, pero cumple su promesa por piedad. Cuando Raniero anunció su matrimonio, tantos aristócratas y reyes enviaron retratos de sus hijas que llenaron la habitación. Ordenó colgar los retratos en la pared. Se sentó en un cojín al pie de la cama y lanzó un cuchillo a la pared. Raniero se entretiene, recordando el instante en que la hoja atravesó el ojo izquierdo de Angélica y revoca su crítica. Pero su estado de ánimo cambia de inmediato y, sosteniendo el mentón de la joven con la punta de su bota, le aconseja esforzarse más. De lo contrario, promete matarla, y Angélica le promete mejorar y ser más interesante. Raniero abandona la habitación y, tirándose directamente al suelo, la joven celebra que el día de la boda haya ido bien y que aún no la haya matado. Al amanecer, Angélica se despierta de los toques del emperador, bajo la manta sobre su cuerpo, y se levanta de inmediato. Raniero está insatisfecho porque se quedó dormida hasta las 9 y la llama perezosa. Mientras se viste, la llama banal, aburrida, monótona
y totalmente poco atractiva, y abandona el dormitorio. La sirvienta sugiere a la emperatriz comenzar su preparación matutina con un baño, y la joven acepta. Dado que Raniero la llamó aburrida y monótona, espera que no vaya a verla más. Angelica debe buscar una forma de escapar, y se entera de la sirvienta que hoy es 19 de mayo. El emperador conoció a Serafina en la iglesia de Tuniu en un invierno helado, lo que significa que aún faltan unos 7 meses para el momento decisivo. Hasta anoche, la joven no recordaba nada sobre Angelica, excepto su nombre, pero los recuerdos de su cuerpo empezaban a filtrarse en su mente. Angelica es la segunda princesa del reino de Honro. Tiene un hermano mayor, una hermana mayor y un hermano menor. Era miembro de la familia real. Por lo tanto, debió estudiar las bases de la historia y la geografía, que la ayudarán a decidir a dónde huir. La frontera del país al que huya no debe estar demasiado lejos del palacio, ni tener conflictos con la imperia. La seguridad debe ser menos estricta allí, y no importa si el país es rico y fuerte o débil. Pues de todas formas, en primavera, tras el colapso del emperador, el país, cuyo sistema dependía de un líder sobresaliente, será destruido. Mientras desayuna, Angelica nota que las damas de compañía mantienen distancia y piensa que es bueno, pues no necesita acercarse a ellas, ya que planea escapar, y de lo contrario, podrían surgir problemas inesperados. Sin embargo, por ahora decide comportarse de forma natural, adoptando el rol de una buena emperatriz. Pregunta a las damas cómo se llaman, y la mayor se presenta como la madre del marqués de Jaksui. La más joven es Meiran, esposa del conde Lac, y Angelica se sorprende al ver que ambas vienen de familias destacadas. No entiende por qué siente tanta incomodidad, y para aliviarla, les pide que la ayuden a adaptarse al castillo. La emperatriz consulta el horario y descubre que hoy no hay plan oficial, así que puede descansar. Como aún le quedan 7 meses, acepta la oferta, pero los días siguientes le dan la misma respuesta. Ahora, Angelica entiende por qué hay incomodidad. Las damas la evitan, pues es absurdo que una emperatriz no tenga horario. Al reflexionar sobre qué hacer, recuerda que su personaje trajo con ella de su tierra a una sirvienta llamada Sisen, y así, por la mañana, durante el té, la emperatriz pregunta a la marquesa dónde está la sirvienta y por qué no la ve por ninguna parte. Según Jaksui, Sisen está entrenando para convertirse en una dama de compañía adecuada para Actilos. Angelica no se opone a que la sirvienta se forme, pero encuentra extraño que, como dueña, no sepa nada de ella. La marquesa pensaba que, al no preguntar la emperatriz por Sisen, debía estar enterada. Entendiendo que la mujer frente a ella es bastante astuta, Angelica decide actuar de otra manera y, disculpándose, reconoce su error. Sabiendo que no es la vanidad, sino el objetivo lo que la impulsa, la joven decide ceder primero y vuelve a preguntar con una sonrisa si puede ver a Sisen. Sentada en casa con su hijo, la marquesa de Jaxieu se desespera, porque la emperatriz no resultó ser tan tonta como creía al principio. La mujer se irrita al ver que una jovencita de un pequeño reino se atreve a contradecirla. Su hija Silvia entra a la habitación al oír el alboroto y quiere saber qué sucede. La marquesa está segura de que no habría sufrido tanto si Silvia hubiera sido la emperatriz. Le duele que la familia haya perdido la edad adecuada para casarla. Esperando que el emperador la eligiera, Silvia le pide a su madre que no la odie tanto, pues fue el emperador quien la eligió, y también le pide a su hermano que diga algo. Sin embargo, la marquesa no quiere escuchar nada y está furiosa por haber tenido que esperar en vano tanto tiempo, lo que devaloró a su hija. No soportando su agresividad, Silvia huye llorando de la habitación, y el marqués le pide a su madre que no se preocupe tanto. Es el subministro de Hacienda, y, al estar cerca del emperador, está seguro de que él mismo se deshará de la esposa cuando se les dé una buena razón. Entendiendo que solo necesitan un pretexto, la marquesa y su hijo Jaxieu deciden susurrarle oportunamente al emperador sobre los defectos de Angelica. Ya que Raniero sigue la regla, todo lo que pueda dañar al país se destruye inmediatamente, y todo lo que se necesita es un pequeño empujón. En la nación actualmente está el periodo de coordinación del presupuesto, y los fondos de todas las instituciones se revisan tanto por el emperador como por la emperatriz. Pero Angelica no se ocupa en absoluto de los asuntos, y cualquiera dirá que esto obstaculiza la prosperidad de Actilos. Después de que Sisen regresara, varios días transcurrieron con mucha tranquilidad, ya que esta doncella realmente conocía muy bien a su señora, aunque durante todo este tiempo la principal dama de compañía, la marquesa Jacquesy, continuó ignorando a la emperatriz. Decidió no reaccionar de ninguna manera. Sin embargo, ahora Angelica comprende que no debía hacerlo, ya que el emperador la llamó a su presencia, y esto sin duda es obra de las damas de compañía. Al no saber quién había llegado con ellos a Raniero, Angelica decide, solo por precaución, inclinarse más profundamente ante él que sus acompañantes. Resultó ser el marqués Jaxi, que había preparado para el emperador el proyecto de presupuesto del tercer trimestre. El marqués informa sobre un problema surgido con los fondos destinados al palacio de la emperatriz. Raniero queda impresionado por la valentía de Angelica, ya que pensó que había aprobado una cantidad excesiva para su propio palacio. Sin embargo, el marqués de repente revela que la emperatriz en realidad no se ocupaba del palacio, sino que se entregaba a los placeres.
Según sus palabras, no demostraba deseo de cumplir con sus obligaciones y se encontró a un empleado que llevaba los asuntos en su nombre. Angélica comprende que durante todo este tiempo, la marquesa la dejaba sin tareas adrede para montar todo este circo. Según el marqués, se sumaron gastos en entretenimiento, y aunque los funcionarios fingían no verlo, él mismo no podía permanecer al margen. Aunque las palabras de este hombre eran falsas, a la joven no le queda forma de demostrar que miente. Durante todo este tiempo, la marquesa aisló a Angélica, y solo Saisen puede apoyarla en el palacio. Al preguntarle el emperador qué es lo que ahora desea Jackie, el joven responde que no tiene intenciones ocultas. Insiste en su lealtad hacia la familia imperial, dejando que Rainero mismo tome las decisiones. La chica no entiende cómo estas personas intentan convencer al emperador con semejante excusa aburrida. Angélica nota la expresión de Raniero, que parece recordarle que debe inventar algo antes de que el emperador se enoje de la monotonía. Afirma que su corazón sufre por ver al emperador obligado a hacer rutinas, aunque el proyecto de presupuesto se podría haber acordado con ella. Para expresar su arrepentimiento ante el emperador, le propone un entretenimiento que anime a Raniero. Al ver el interés del emperador, Angélica sugiere organizar una cacería humana. Para presas, propone a los tres que están frente a él, lo que horroriza a la familia Jacquet. El libro mencionaba sobre cacerías humanas, y Angélica sabía que esa idea interesaría a Raniero. Sin embargo, debe salvarse a sí misma, así que le recuerda al emperador su enfermedad crónica. Explica que cazarla sería como cazar a un conejo enfermo, completamente aburrido. Cuando le preguntan si intenta escapar así del destino de presa, promete entrenar y ser digna presa para el invierno. El marqués se enoja con Angélica, considera su idea una tontería y una propuesta insensata. Al tomar la situación, la chica acusa a Jacquet de no haberla informado desde el principio sobre el presupuesto. Por tanto, el marqués debe aceptar como honor ser presa, ya que el emperador perdió tiempo en un asunto rutinario. El monólogo de la chica termina con aplausos de Raniero, claramente complacido con su emperatriz. El marqués pide no someter a su anciana madre a tanta crueldad y que solo sea él quien lo haga. El emperador ordena que no se llame crueldad la posibilidad de experimentar honor al ser presa por su placer. Raniero, al chasquear los dedos y llamar a los guardias, está de acuerdo con Angélica en que la culpa recae en los tres. Según él, la emperatriz es culpable de no haber evitado que el marqués y su madre vinieran a molestarlo. Ellos son responsables de intentar usar al emperador para resolver su desacuerdo personal con su esposa. Raniero sospechaba que algo así podría ocurrir, ya que la hermana menor del marqués no fue elegida como su prometida. Lo sabía todo, pero dejó que la situación siguiera su curso, pues no tenía motivo para prestar atención a una ambición tan personal. Al preguntarse si Silvia hubiera sido una emperatriz igual, Raniero se acerca a Angélica, levanta su rostro y la besa. Al notar que la joven no comete errores, la alza en brazos y le pregunta si podrá evitarlos para siempre. Al día siguiente, en el palacio de la emperatriz hubo cambios. El marqués se convirtió en presa y dejó su puesto de dama de honor principal. Para las doncellas de la emperatriz Actilos, ese cargo era una carga, y el puesto lo obtuvo Sisen. Tras el cambio de dama de honor principal y una serie de incidentes en el palacio, nadie subestimó más a la emperatriz. Como Angélica no participaba en la vida social, comenzaron a verla como una emperatriz fría y arrogante. Aunque le preocupaban esos rumores, ella empezó a cumplir las tareas de la emperatriz, por lo que estuvo muy ocupada. Un día, al salir del castillo, Angélica ve a una joven en el patio y se pregunta quién es. De la sirvienta, descubre que es Silvia, la hermana menor de Henry Jackskew, la presa en la casa humana. La joven llegó al castillo para solicitar una audiencia con la emperatriz. Angélica no entiende por qué Silvia acude ahora, cuando el destino de su familia estaba decidido desde hace días. Resultó que la chica lleva varios días aquí, desde que confirmaron la sentencia. Angélica acepta recibir a Silvia, quien se presenta con respeto. La emperatriz lamenta que tuviera que esperar tanto, pero afirma inmediatamente que no puede anular la pena. Sin embargo, sorprendida, Silvia declara que sus seres queridos recibieron lo que merecían. Silvia se arrodilla ante Angélica y le pide empleo, ya que con la partida de su madre tonta queda vacante el puesto de doncella. La emperatriz no comprende por qué la hija de su enemiga quiere servirla. Quizás pretende ocultarse, observarla y esperar el momento adecuado para atacar y vengarse de su madre y hermano. Silvia explica que fue criada para ser compañera del emperador, o fidelidad y aliada de la emperatriz. Gran parte de su vida la pasó encerrada en casa, sin influencia. Y ahora, con su familia caída como presa, no tiene a dónde ir. Por supuesto, el corazón de Silvia duele por su familia. Son sus parientes, aunque maltratados con ella. Sin embargo, sin contener las lágrimas, admite que, ante todo, quiere vivir. Tumbada en la cama antes de dormir, Angélica piensa que el único cuyo corazón no fue conmovido por Silvia es Rainero. Pero esta no es una situación para decidir por compasión, ya que es probable que la joven la odie. Angélica salta de la cama y sale al balcón para respirar aire fresco y aclarar sus pensamientos. De repente aparece Rainero y la joven grita de sorpresa. Angélica le pregunta por qué está allí, pero el emperador no ve necesidad de una razón para visitar a su esposa.
Le pregunta cómo le fue el día y le comenta que está satisfecho de que su presa haya comenzado a entrenar. Rhaenyra decidió añadir 2 reglas a la casa: entregarle armas a la presa y si resisten 3 horas, serán liberados. El emperador vuelve a preguntar cómo le fue a Angélica y ella está a punto de contarle sobre Sylvia. Antes de que pueda decir algo, Rhaenyra le recomienda aceptarla, considerando que es interesante. Sugiere enviar a Sylvia a los terrenos de caza como cazadora para matar a su madre y hermano y probar su lealtad a Angélica. La emperatriz se sorprende de lo fácil que le resultó entender sus dudas, pero para él son obvias las inseguridades de los seres comunes. Rhaenyra propone aceptarla como dama de compañía, con la condición de que cumpla el rol de cazadora. Angélica acepta, pero al notar sus dudas, el emperador le ofrece un vaso y promete darle el orden directo a Sylvia. Sonríe, considerando a la emperatriz débil e incapaz de emitir incluso un mandato sencillo. Rhaenyra Actilos nació como humano, pero está más cerca de una criatura divina que observa a la gente como insectos. No existe ninguna historia trágica de su infancia que lo convirtiera cruel. Simplemente nació con maldad pura. De repente vierte sobre Angélica el vaso ofrecido y la acusa de tener una cobardía inusual. El emperador le pide a la chica que por un momento olvide el miedo mientras se sumerge en placer. Y esta imagen del mal dominante absoluto, más hermoso y poderoso que cualquier otro, la agarra y la tira a la cama. Acostado junto a ella, Rhaenyra comenta que Angélica es diminuta y débil, pero que debe convertirse en una buena presa. La chica acuerda con su promesa al emperador, aunque en realidad no tiene la menor intención de ser presa. Se hará de rogar y, cuando Rhaenyra salga de campaña, escapará. Y al encontrar a Serafina, ni siquiera se molestará en buscarla. El emperador recuerda de repente el segundo reglamento que añadió a la cacería. Quiere que Angélica participe como cazadora. Rhaenyra piensa que no tiene por qué preocuparse, pues la presa no puede hacer daño al cazador según las reglas. Sin embargo, Angélica está segura de que madre e hijo Jax, sin escapatoria, no dejarán escapar la oportunidad de llevarla con ellas a la muerte. Aunque Rhaenyra introdujo todos estos reglamentos, entiende perfectamente que no tienen valor alguno. La cacería está programada para el solsticio y faltan menos de un mes. Angélica pretendía mejorar sus relaciones con la aristocracia antes de los festejos, pero por sobrevivir canceló todos los eventos sociales. Como cazadora, le permitieron acudir al pabellón y ver los entrenamientos de la presa. En el Imperio Actilos, todos los habitantes se entrenan en artes marciales para que, en caso de guerra, mujeres y niños puedan participar. Según la dama de compañía de Angélica, la duquesa Nermi, hasta ayer Jax era perezosa en los entrenamientos, pero todo cambió tras la visita del emperador, quien sin duda les comunicó los nuevos reglamentos. Buscan el mejor maestro para Angélica, y la joven expresa su deseo de aprender a disparar. Si entra en la zona de alcance, perderá, así que debe mantenerse a distancia de la presa. La emperatriz pide a Nermu que le enseñe a disparar con el arma que dispara más lejos. Al comenzar a entrenar en arquería, Angélica se queja del peso del arma, lo que sorprende a la sirvienta de la corte, pues incluso los niños sujetan el arco. Se recompone, se levanta, agarra el arco y las flechas y apunta, esperando al menos acertar cerca del objetivo. El emperador llama a Sylvia para hablar sobre su deseo de convertirse en sirvienta de la corte de Angélica. Le informa que debe pasar una prueba como cazadora en el Festival del Solsticio. Decepcionado por la reacción de sorpresa que esperaba ver en su rostro, Rhaenyra ordena a la guardia que lleve a Sylvia. A través de su asistente, el emperador se entera de que Angélica canceló todos los eventos sociales para aprender a disparar con el arco. La llama cobarde con una sonrisa burlona, pero luego descubre que la joven perdió la conciencia. Al despertar en la cama, Angélica murmura por lo bajo, pues le parecía que su personaje, siendo una princesa, debería haber recibido algo de entrenamiento y tener más resistencia. Como si surgiera de la nada, Rhaenyra aparece, sorprendido por la forma en que ella habla, como si no tuviera recuerdos de su propia infancia. Al enterarse de que el emperador la visitó al enterarse de su pérdida de conciencia, Angélica le agradece la preocupación. Rhaenyra observa que la joven sigue pálida y la considera tonta al no saber que hay que descansar cuando uno se cansa. Obviamente, a los habitantes de este país no se les ocurre que las personas puedan ser simplemente débiles. Llora Angélica explicando a Rhaenyra que sabe la importancia de descansar, pero solo intenta con todas sus fuerzas no morir. Sonríe, afirma que la emperatriz no morirá y ordena a la sirvienta que traiga agua fría y una toalla. Rhaenyra coloca la toalla en la frente de Angélica, pero le aburre rápidamente cuidar de ella y llama a una dama de compañía. Al ver cómo el emperador se acomoda en el sillón, la joven percibe el peligro, pues sus movimientos claramente expresan aburrimiento. Angélica pide a la duquesa que traiga comida, y apenas pasan 10 minutos, Rhaenyra alimenta a la emperatriz con una cucharilla, sorprendido por lo poco que come. Al emperador le urge que la joven se entrene bien y no se convierta en presa, pues de lo contrario, no podrá cazarla en invierno. Según la emperatriz, es precisamente por esta razón por la que busca un buen instructor para entrenar. Al enterarse de que Angélica aún no ha encontrado un entrenador, decide comenzar a enseñarle él mismo. Acepta su propuesta con gratitud y promete intentar convertirse en una buena cazadora. Al despertar por la mañana, la emperatriz se siente mucho mejor
El remedio que le dio Raniero le funcionó de maravilla. La administró un medicamento que la sumergió en un profundo sueño. Permaneció junto a ella toda la noche y se fue solo al amanecer. Angélica pregunta a Sisen cuándo el emperador la llamó al campo de entrenamiento y, al enterarse de que la sirvienta no lo sabe, se enfurece. Se viste apresuradamente para no molestarlo con su tardanza y llega corriendo al campo. Antes de poder alegrarse por la ausencia del emperador, escucha su voz detrás, descontenta por su retraso al despertar. Raniero se sorprende del arco de la muchacha, que recuerda a un juguete de niño, pero ella explica que aún no tiene fuerza para tensar la cuerda. El emperador le da un arco adecuado a su complexión y le parece aún más ligero y cómodo que el anterior. Tras una hora de entrenamiento, Raniero anuncia ya, por la 67ª vez, que Angélica podría haber muerto por el mismo ataque. A los 30 minutos de disparar a blancos, al emperador se le aburre la práctica, así que trae sables de madera y empieza una lección de esgrima. Sin enseñarle la teoría ni los fundamentos, pasa directamente a entrenamientos espartanos, alegando que la chica tiene demasiados puntos débiles. Angélica vuelve a caer derrotada, y el emperador se sorprende de que no logre esquivar ninguno de sus ataques. Ella explica que quizás el problema no esté en ella, sino en que Raniero es demasiado rápido. Finalmente, el emperador comienza a explicarle detalladamente los fundamentos de combate. Aunque murmuraba por sus movimientos lentos, no parecía tener la intención de dejar de entrenar. A Angélica le resulta incomprensible que Raniero, quien todo le aburría, siguiera con el entrenamiento. Le agradece por la enseñanza y promete esforzarse, aunque lleve tiempo, y el emperador, tras un silencio, de repente le acaricia la cabeza. Aunque el imperio de Actilos sea inmenso, los rumores se extienden a la velocidad de la luz. Nada se ha anunciado oficialmente, pero ya los aristócratas susurran sobre el festival de caza. También hablan de cómo el emperador se ocupó de Angélica tras su desmayo, y luego la esperó 2 horas en la pista para entrenarla personalmente. Las doncellas de honor, naturalmente, son las que propagan estos rumores, pero esto incluso favorece a la emperatriz, ya que reforzará su posición. Sin embargo, para alguien que planea escapar, la atención pública sobre su persona resulta una carga. Ahora definitivamente es necesario mostrar buenas relaciones con el emperador, ya que podría aparecer alguien más como Jax. Para demostrarle afecto a la emperatriz, se le envían regalos constantemente de distintas regiones del imperio y hasta del extranjero. Angélica descubre que la construcción de la zona de caza terminará en 4 días y pronto podrá inspeccionarla. Ella sabe que, por mucho que lo intente, será difícil ganar en la confrontación con la madre y el hijo de Jax. Por eso Angélica quiere recopilar más información que le dé ventaja en esta batalla. A medida que continúa entrenando, Raniero comienza a sentir desconfianza hacia el cerebro humano. Dudando de sus habilidades con la espada, Angélica piensa que debería entrenar corriendo. Después de un breve silencio, el emperador decide llevar a la joven a inspeccionar la zona de caza. Al ver la zona preparada, Angélica comprobó una vez más que Raniero está acostumbrado a hacer las cosas con grandes recursos. Si se encuentra en la torre, obtendrá una buena visión y ventaja al usar el arco. El emperador quiere que la joven sepa que hizo mucho por su comodidad, y ella le agradece. A partir de entonces, Angélica se reunía con Raniero cada mañana y practicaba tiro. Después del entrenamiento, hasta altas horas de la noche, se preparaba para la celebración del solsticio veraniego. Aunque la preocupaba que desde aquel día no había visto a Silvia, la emperatriz no tenía tiempo que perder con otros asuntos. Un día por la mañana, Raniero le trae a Angélica un vestido. Quiere que lo lleve a la fiesta si sobrevive a la cacería. Finalmente llega el esperado evento del día del solsticio. La caza está programada para después del almuerzo. Angélica se acerca al trono imperial y le pregunta a Raniero si ha llegado tarde. Él ríe y le dice a la chica que la ha estado esperando 2 horas. Luego toma su mano y la sienta en su regazo. Sentados como si fueran una adorable pareja, discuten el plan por el que Angélica planea moverse en la zona de caza. Comienza la celebración y Raniero, sosteniendo la mano de la chica, saluda a los presentes. Empieza el almuerzo festivo, pero Angélica no puede tragar ni un bocado por la gran nerviosidad. Raniero le acerca una copa cuyo contenido es diferente al de su vaso y le ofrece beber. Le susurra al oído que beba hasta el fondo, y Angélica vacía obedientemente la copa. Está asustada, no entiende qué hay en la bebida, ya que sus manos y pies se ponen inmediatamente calientes. Raniero le pide que intente resistir, y pronto todo se le mostrará de otra manera. De repente comienza a reír, y al notar las miradas sorprendidas de los invitados, les pide que disfruten el almuerzo. Le surge un apetito intenso. Come y el sabor de la comida le parece más intenso que habitual. Después de esa bebida, todo se volvió extraño. El cuerpo de la chica se hacía a veces ligero y caliente, otras pesado, y en lugar de nerviarse, ahora espera ansiosa la caza. Durante la reunión, recibe un regalo de Raniero, un veneno mortal purificado obtenido de la rana venenosa Seolo. El emperador le pidió transmitirle a la chica que sabe qué hacer con él. La emperatriz aparece. Los invitados la saludan admirados, y Angélica lamenta que no puedan observar desde la baranda. Al mirar el campo de caza, donde la presa se esconde, la joven nota a su lado a Silvia de repente. Ella temblaba de emoción, repitiendo una y otra vez para sí misma que todo saldría bien. La compasión que Angélica sintió semanas atrás al ver a Silvia arrodillada
ahora le parece un engaño. Si la joven cumple bien su encargo, tendrá derecho a una recompensa. Pero si fracasa, ya Si la joven cumple bien su encargo, tendrá derecho a una recompensa. Pero si fracasa, ya no importará. El emperador se les une, repitiendo de nuevo que Angélica no morirá, y otra vez ignora la pregunta sobre qué le fue añadido a su vaso. Se anuncia el inicio de la caza, y la emperatriz siente un impaciente deseo de salir de inmediato al campo. Tras untar con antelación las flechas con el veneno regalado por Rainero, Angélica ocupa su lugar en la torre de vigilancia y se concentra en los sonidos. De repente, desde abajo se escucha un crujido, pero al apuntar, la emperatriz nota que es Silvia. La joven quiere decir algo a Angélica, pero en ese momento la marquesa de Jaxi se le acerca por detrás y agarra a su hija del cabello. Con una mirada llena de ira, anticipa cómo le arrancará el corazón de pecho para entregárselo al emperador. La mujer espera que de este modo obtenga la gracia de Rainero, mientras Angélica apunta a ella desde la torre. La emperatriz dispara pero falla, y al darse cuenta de dónde vino la flecha, la marquesa mira a la joven con odio. Aprovechando que su madre estaba distraída, Silvia se lanza sobre ella y la tumba al suelo. Agarrando una piedra del suelo y conteniendo a la marquesa, la joven, como si hubiera enloquecido de deseo de vivir, le asesta golpe tras golpe en la cabeza. Bajando de la torre, Angélica siente pena de que Rainero no haya visto esta escena. Al caer de rodillas ante la emperatriz, Silvia ofrece reclamar la presa como propia. Angélica le dice a la joven que la aprecia y, sacando una daga, corta la garganta de la marquesa. En ese momento, Henry Jack aparece tras los árboles, atónito ante la muerte de su madre. La emperatriz apunta al marqués, que tembla de furia, y la flecha pasa de largo, aunque hace impacto en su hombro. De repente, Angélica siente un dolor intenso en los músculos, como si fueran a desgarrarse, y se cae. Henry ya está levantando su hacha sobre la joven, pero entonces aparece Rainero detrás de él y lo atraviesa con su espada. Al acercarse a Angélica, sonríe y le explica sobre el remedio que ella tomó. Le da fuerza para superar sus límites físicos, aumenta su ánimo y elimina el miedo. Sin embargo, sobreabruma el cuerpo y su efecto termina de repente, por lo que no es utilizable en combate. Rainero se echa el anestésico a la boca, besa a Angélica y le transmite el remedio por sus labios. El dolor cede, y el emperador le muestra a la joven la presa que ella cazó. Sonriendo, anuncia una recepción en honor de la nueva emperatriz. Al salir al balcón del castillo, Rainero anuncia a los reunidos que Angélica cazó la presa por sí misma. El pueblo cae de rodillas ante el emperador y la emperatriz, y la joven vuelve a darse cuenta de que los habitantes de este país adoran el poder. Empieza la noche festiva, y al entrar al salón, Angélica se sienta en su lugar al lado de Rainero. Como el primer baile de la fiesta debe ejecutarlo el emperador, él y Angélica se levantan para bailar. Súbitamente, la joven siente que pierde el equilibrio y cae, pero no agarra la mano que Rainero le ofrece. Al caer, Angélica se golpea fuerte, y el emperador sonríe al ver que no cometió un error incluso ahora. Si hubiera agarrado la mano extendida, habría tocado su cuerpo sin permiso, lo cual no es permitido. De sorpresa para Angélica, Rainero se inclina y tomando en brazos, la sienta nuevamente en el trono. En el salón, al saludar a la pareja imperial, aparece Silvia, y los invitados comienzan a murmurar que la joven no tiene vergüenza. Uno de los aristócratas exige expulsar a la hija de la marquesa del salón imperial, pero Angélica advierte que la joven, para demostrar su lealtad, sacrificó a su propia madre. La emperatriz considera que Silvia podría ser incluso más leal que él mismo. El ayudante del emperador, al escuchar su tono arrogante, Rainero comienza a reír. Le parece interesante y divertida su forma de hablar. Siguiendo al emperador, comienza a reírse todo el mundo, y Angélica siente que todos ríen a fuerza, como muñecos. Dirigiéndose al emperador, Silvia le pide el premio que le había prometido. Como había prometido, Rainero nombra a la joven como dama de compañía de la emperatriz, por lo que le agradece. En realidad, el nombramiento como doncella se podría haber obtenido después de la fiesta, pero Silvia lo hizo de manera ostentosa frente a los aristócratas. Al recibirlo personalmente de Rainero aquí, ella demostró que ahora es la representante de la emperatriz, y nadie puede ignorarla. Agotada por tanto interactuar con las personas en el salón, Angélica salió al patio y se sentó junto a la fuente. La joven se puso de pie inmediatamente al notar que el emperador se acercaba a ella. Sosteniendo una flor en la mano, él señaló que, a pesar de las expectativas, ella parecía como si nada hubiera pasado, a pesar de haber matado a alguien. Mientras decía que una persona débil estaría temblando ahora después de matar a otro, le adornó el cabello con la flor. Efectivamente, aunque fue en defensa propia, ahora Angélica es una asesina, pero entiende que la culpa no cambiará nada. La joven agradeció a Rainero por aparecer a tiempo y matar a Henry, porque de lo contrario ahora estaría muerta. El emperador administró a Angélica un preparado para que su comportamiento generara un espectáculo interesante. Aunque Rainero conocía los efectos secundarios, no sintió culpa, pues todo seguía el plan, uno tras otro. Pero no podía imaginar cómo reaccionaría la emperatriz, si sentiría culpa o huiría aterrorizada. Sin embargo, Angélica, a quien él creía incapaz de asistir al banquete, apareció sin inmutarse con el vestido que Rainero le había regalado, y en ese momento sintió un ligero temblor,
como si viera por primera vez el rostro que ella tenía. Al emperador le parecía extraño. Sonrió dulcemente, le extendió la mano y le ofreció regresar. Al entrar al castillo, la joven se sorprendió al ver que Raniero la llevaba a su parte del castillo. Entraron a una gran habitación, un espacio secreto del emperador, de acceso prohibido incluso para los sirvientes. Raniero se quita la camisa y acercándose a la sorprendida Angélica, la besa. Luego se mete en la piscina caliente que hay en la habitación y la llama hacia él. Al meter los pies en el agua, Angélica piensa por qué el emperador le muestra este lugar que nadie conoce. Cansado de su timidez, Raniero agarra su pierna y la tira al agua. Desconcertada, no sabe cómo actuar y, cuando el emperador, llamándola cariñosamente Angie, le permite tocarlo, la abraza. Raniero lleva a Angélica a la cama y pasan la noche juntos. La chica se duerme y el emperador piensa que se ha vuelto más atrevida, pues no le dio permiso para dormir. Ahora la emperatriz es una persona de Actilos reconocida por todos, y desde mañana todos la tratarán de otra manera. El hecho de que, tras entrenar solo un mes, haya vencido a expertos en artes marciales de Actilos significa que tiene un gran potencial. De repente, en sueños, Angélica empieza a gemir. Parece que va a ahogarse. Alzando su cabeza, Raniero le da respiración boca a boca y luego la besa, pero ella le muerde el labio dormida. La emperatriz abre los ojos con lágrimas. Soñó que una presa decapitada la perseguía con un hacha. La chica tiene miedo, le tiembla todo el cuerpo y se aferra a Raniero, quien la abraza para consolarla. Al amanecer, Angélica duerme tan profundamente que el emperador tuvo que repetir su nombre varias veces para despertarla. Le molesta su desobediencia y le ordena que se lave y se prepare para disculparse. A Angélica le resulta incómodo desayunar en el palacio principal, especialmente bajo la mirada seria y pesada del emperador. La joven le pide permiso para marcharse a casa después del desayuno, pero Raniero sonríe y señala que ese es su hogar. Ella justifica su titubeo con la falta de sueño, pero al emperador le parece que Angélica ha descansado muy bien. Además, la chica debe regresar a su ala del castillo, ya que hoy llegará Silvia al palacio de la emperatriz. Al notar un corte en los labios de Raniero y al enterarse de que fue ella quien lo causó, no puede creerlo, ya que si hubiera dañado al emperador estaría muerta. Al aceptar esto, él destaca la gravedad de su delito, por el cual la joven debe enfrentar el castigo correspondiente. Como la emperatriz quiere regresar a su territorio, Raniero decide no dejarla ir como castigo. Por la mañana, el emperador revisa cartas. Al mediodía, tiene reuniones. Y por la noche, realiza ejercicios físicos. De pie junto a su escritorio, Angélica piensa si logrará escapar durante sus reuniones oficiales. Al darse cuenta de que lleva toda la mañana de pie, Raniero ordena a un sirviente que traiga una silla para que la emperatriz se siente junto a él. Al abrir otro sobre, el emperador descubre una carta del templo de Tunia. El templo de Tunia es un santuario abandonado en una tierra estéril del noroeste. La carta menciona que allí solo quedan creyentes en el Dios de la Misericordia, quienes cedieron toda la tierra fértil al mundo, y a sus descendientes solo les dejaron cosas toscas. Actualmente hay cierta tensión entre Actilos y el reino de Sombinia. Raniero siente aburrimiento al leer cartas repetitivas pidiendo ayuda. Al darse la vuelta hacia Angélica, nota que ha dormido otra vez y acercándose, comienza a moverla por los hombros para despertarla. Al despertar, la joven confiesa sentirse incómoda, quedándose sin hacer nada, y pide permiso para al menos leer las cartas que ya ha revisado. Claro que la emperatriz tiene derecho a conocer el estado de la política estatal, pero a Raniero le parece que aún es prematuro. Ignorando su pregunta, se da la espalda y sigue trabajando en silencio, dejando que Angélica se pregunte qué la habrá enfadado. El emperador nota su miedo y confusión, y le divierte tanto que decide seguir con esa actitud. Finalmente, Raniero llevó a Angélica consigo durante todo el día, al almuerzo, a las reuniones y hasta a la sesión de entrenamiento nocturna. Solo después de todo eso, la emperatriz logró liberarse y regresar a su habitación, rodeada por la atención de las sirvientas. Ella planeaba organizar una fiesta para Silvia en celebración de su nombramiento como dama de compañía, pero hoy no pudo hacerlo debido a Raniero. La duquesa Nerma le comenta a Angélica cuán impresionada quedó con la cacería del día anterior. Según ella, su majestad se ha convertido en la madre del Estado, a quien todos aman sinceramente y esperan con ansias ver. Ahora es el momento para que Angélica reanude el baile aplazado, y Nerma confiesa haber extendido un rumor entre los círculos sociales. Comunicó la necesidad de mostrarle a la emperatriz una lealtad sincera con anticipación, aunque, según Nerma, la oportunidad de reunirse con la gobernante al inicio del próximo mes no tendrá todo el mundo. Después de estudiar los horarios palaciegos, Angélica estará lista para debutar. Luego gobernaría a la familia imperial, y la sirvienta haría lo posible por ayudarla. La joven apenas terminó sus tareas del solsticio y ahora tiene que ocuparse de nuevas. No sabe cómo ni cuándo, con tanta ocupación, logrará finalmente abordar el plan de escape. Faltan 15 días para la fiesta, y durante todo ese tiempo, Angélica ha estado estudiando con la duquesa Nerma, sin darse cuenta de lo rápido que pasó. La joven memorizó los nombres de los aristócratas en la capital, sus relaciones familiares y detalles sobre sus negocios. Al sorprenderla estudiando, Raniero le quita el libro y con ironía señala lo interesante que es su lectura.
Al sentarse a su lado en la cama, afirma que le obligan a hacer cosas innecesarias y echa el libro a un lado. El emperador explica que, con su posición, ella solo necesita alzar la barbilla y hablar con una sonrisa desdeñosa. No está obligada a conocer ni a querer saber los nombres de quienes la saludan, pero escuchará con condescendencia. Raniero le aconseja que domine la situación. Después de todo, es la emperatriz. No ve motivo por el cual no pueda usar su método y actuar a su estilo. Raniero le sugiere comenzar por aprender a mantener la expresión facial, si no puede seguir su consejo. Una semana después, el día de la fiesta, Sisen le informa a Nerma que el evento debe trasladarse. El ciclo menstrual de su majestad es irregular y sufre dolores intensos, especialmente el primer día. Las damas de honor comienzan a debatir si conviene celebrar el evento, pero Angélica interrumpe la discusión. Decide no trasladar la fiesta y pide que le traigan analgésicos. A pesar del intenso dolor, la emperatriz se recompone y se prepara para enfrentar a la aristocracia. Ante los invitados que la esperan, agradece su visita y espera que se sientan orgullosos de esta oportunidad y siempre piensen qué pueden hacer por la emperatriz. Las damas y señoras presentes en la recepción han sido elegidas por la duquesa Nerm, una mujer ambiciosa. De repente, Angélica se da cuenta con horror de que ha confundido los nombres y los linajes de estas personas. Piensa en cómo actuaría Raniero en esta situación y recuerda su consejo. Los invitados quedan petrificados al escuchar que la emperatriz afirma no conocer quiénes son ni qué hacen. Elegida una mujer de entre la multitud, Angélica le pide arrogantemente que se levante y se presente brevemente. A la emperatriz le da pena la duquesa Nerm, pero no puede arruinar su imagen mostrando debilidad. Los invitados, uno a uno, comienzan a presentarse y sonriendo, expresa su alegría al conocerlos. Nerm está claramente molesta porque la fiesta social no salió según lo planeado. Angélica le pregunta por qué. En lugar de preocuparse por la salud de la emperatriz, la mira con reproche. La duquesa se disculpa, afirmando que no tenía tal intención. Nerm es una mujer muy astuta. Por eso la emperatriz debe establecer límites para evitar que se familiarice. Los invitados saludan al emperador al verlo entrar, algo que sorprende a Angélica. Al volverse hacia los presentes y levantándola en brazos, anuncia su intención de secuestrarla de este evento. A Raniero le parece que su esposa disfrutará más con su compañía que con el aburrido pasatiempo con estas personas. Su actitud mostró un absoluto desprecio hacia sus huéspedes confundidos y hacia las damas de compañía que tenían la responsabilidad de concluir la recepción. Esto sorprende y desconcierta, ya que por primera vez Angélica parece complacida con su marido. Al encontrarse con Silvia en el camino, Raniero le comenta sobre el mal estado de salud de la emperatriz y rechaza la oferta de la muchacha para acompañarla a su habitación, prefiriendo llevarla él mismo. Angélica percibe que el emperador se vuelve cada día más indulgente con ella. Silvia sale de la habitación a buscar un analgésico, mientras Raniero acerca una silla a la cama y se sienta a su lado. Considera que Angélica debe tener una opinión muy alta sobre sí misma al aparecer en ese estado frente a la gente. Ella se disculpa y Raniero señala que tuvo suerte de que solo estuvieran llenos de imbéciles allí. Angélica salta de la cama al recordar que es hora de reunirse para tratar asuntos estatales. Resulta que Raniero no asistió a la reunión, convencido de que no valía la pena discutirla por mucho tiempo. Al preguntar por el tema de hoy, Angélica descubre que se trataba del templo de Twinia, una tierra estéril con poca influencia, cuya cordillera no llamó la atención de Actilos. El romance mencionaba que Twinia solía pedir la relajación de las relaciones entre los dos países, Actilos y Sombinia. Según Raniero, ya es hora de que los animales demoníacos eclosionen y se los exterminen. Al emperador le parece incoherente pedir compasión por una destrucción tan brutal. Angélica espera que Raniero finalmente acepte la expedición, ya que le gustan los borbollitos de sangre, pero aún no ha tomado una decisión. El emperador le ofrece a la chica la oportunidad de inclinar personalmente su cabeza ante sus pies, y tal vez así demuestre misericordia. Angélica se pregunta qué ocurrirá si el templo envía emisarios, entre ellos Serafina. Intenta alejar esas ideas de su mente, pues si todo sigue el guión original, la diosa no llegará, y su encuentro con Raniero tendrá lugar en invierno. Pero ¿qué sucederá si el momento en que aparece Serafina también cambió? Al igual que Angélica y Raniero, ¿se aproximaron más de lo que ocurrió en la línea original? Aunque ya ha pasado bastante tiempo, la fiesta social no se repitió, ya que toda la atención de la emperatriz se centraba en el templo de Tunia. Aunque Angélica sabe que Serafina no vendrá, no deja de inquietarse y busca más información sobre el templo, pues si estos dos se cruzan antes y la trama del romance se adelanta, la joven perderá la vida antes del invierno. De repente, Angélica halla información sobre Santa Tunia, la existencia más preciada en la sociedad religiosa. Allí se menciona que la santa no abandona los picos montañosos del templo y no mantiene contacto con el mundo exterior. Sin embargo, eso es todo lo que logró encontrar, aunque sospechaba vagamente que Tunilla tendría cierta influencia. Sin embargo, hay muchas más historias sobre criaturas demoníacas en los libros. Resulta que los habitantes del cruce montañoso de Tunilla las cazan y las comen cuando hay una grave escasez de alimentos. Cuando llega el periodo de reproducción en las tierras de estas bestias, los animales adultos, debido a la escasez de alimento,
atacan las tierras humanas. Si Rainero viaja para someter a las criaturas, al atravesar el cruce montañoso, se encontrará con Serafina. Por ello, Angélica decide que también debe partir con el emperador en esta cacería. Y si sucede que en ese momento Rainero se encuentra con una diosa, ella huirá de allí inmediatamente. Llega el día de la llegada de la delegación del templo, y Angélica está muy preocupada. Rainero, que la encontró en el pasillo, se pregunta por qué la emperatriz se saltó el desayuno. La joven, que temía un mal estómago por los nervios, le confiesa que se siente mal. Rainero le aconseja que no se reúna con los emisarios. De repente, Angélica agarra al emperador por la manga y, disculpándose, insiste en que le deje concederles una audiencia. Rainero acepta, y se dirigen a la sala donde está programada la reunión con la delegación. Angélica se sorprende al ver que el propio arzobispo de Túnez ha acudido a la audiencia. Además, entre los emisarios frente a la pareja imperial, se encuentra el caballero santo del templo. Eden, el primer amor de Serafina. La Orden de los Caballeros Santos de la Espina reúne a sus guerreros más fuertes, que se oponen a las bestias demoníacas. Aunque Eden no sea un personaje muy importante, es una estrella ascendente que llegó a la cima gracias a sus habilidades innatas en artes marciales. En la original, debido a Serafina, que siempre lo añoraba, él fue asesinado por Rainero. Al emperador le interesa si los peticionarios que buscan su ayuda trajeron un tributo digno para él. Antes de que el obispo responda, Rainero lo interrumpe y anuncia que será misericordioso y no aceptará el tributo presentado. En su lugar, les ordena arrodillarse y suplicar que los salven. Si los emisarios no obedecen al emperador ahora mismo, tendrán que regresar y la fuerza del templo sola no será suficiente. El obispo aún duda, pero Edan avanza y se arrodilla ante Rainero, seguido por los demás. El emperador comienza a reír y Angélica piensa qué cerdo tan despreciable es. Después de la reunión, a Angélica le parece extraño que Edan se haya arrodillado. En la versión original, se lo describe como un caballero honesto, con un espíritu rebelde que no se ajusta a lo que considera incorrecto. Angélica escucha por casualidad la conversación de las sirvientas, que elogian el entrenamiento de Edan, que las impresionó aún más que el emperador. Al quedarse los emisarios del templo en Actilos 9 días, la emperatriz decide prestarles la atención adecuada. En el camino se cruza con Rainero, que se aburrió de hablar con el obispo y vino a abrazarla. Angélica le cuenta sus intenciones de dar instrucciones sobre la cena que se avecina. Sin embargo, el emperador ya tomó las decisiones y por eso no necesita molestarse, así que puede regresar al palacio. Rainero camina con Angélica, preguntándose por qué últimamente se interesa tanto por el templo. Dejando a un lado el estudio de la sociedad mundana, en la que se había esforzado tanto, buscó en la biblioteca información sobre Túnida. Incluso dijo que quiere recibir a la delegación a pesar de no sentirse bien. El reino natal de la emperatriz, Honro, y el espina dorsal del templo están lejos y no tienen razones para comerciar entre sí. Angélica le pregunta a Rainero a quién decidió sentar en la mesa durante la cena, y él le pregunta cómo planeaba organizarlo. Según ella, el arzobispo, el comandante del orden de caballeros y los 2 sacerdotes ancianos deben sentarse según su rango. Sin embargo, al emperador le parece que esa distribución de los invitados es aburrida. En realidad, Angélica no entiende del todo a quiénes más consideran importantes, pues a todos los ve por primera vez. Si hubiera sido hace 2 meses, una respuesta así habría aburrido a Rainero, pero ahora le parece que la muchacha quiere sentarse frente a ese caballero durante la cena. Al sentarse en la cama, la llama hacia él, alegre por su complacencia, aunque desearía que ella se acercara a él primero. Ese día, la emperatriz encomendó a Sisen que vigilara a Edan, y ahora la dama de compañía le comunica lo que ha averiguado. Resulta que Edan sacaba un libro de la biblioteca, lo ocultaba bajo su ropa y se dirigía a un lugar donde no había nadie. Decidida a comprobarlo por sí misma, Angélica pide a Sisen que organice que no tenga que asistir al entrenamiento. El día acordado, la emperatriz envía a Nerma para que observe la práctica junto con los demás. La duquesa se niega, pues la anfitriona se siente mal y no puede dejarla sola. Angélica la convence de que con la presencia de Sisen será suficiente, e insiste en que vaya a entretenerse. Le pide a las sirvientas que vayan a informar después sobre quién ganó, y finalmente Nerma acepta. La emperatriz confirma con Sisen si hay alguien en la biblioteca y, tras obtener respuesta, tranquiliza a la nerviosa dama de compañía. Sale rumbo a la biblioteca y, desde detrás de los arbustos, vigila el camino que tomaría Edan si fuera a por el libro de nuevo. Angélica acertó en su suposición, pues pronto aparece el caballero, que pasa sin percatarse de ella, saca la cabeza de su escondite y detiene a Edan, diciéndole que no podrá encontrar los materiales que busca, sean cuales sean. Explica que no busca nada en concreto, solo está explorando, ya que le encantan los libros. Angélica le pide que diga su nombre, pero él afirma que no tiene otro aparte de Edan. La chica, temiendo haberse equivocado en sus suposiciones, insiste en que si no responde, sería mejor que se fuera de aquí. Mirándola fijamente, el chico confiesa de repente que en realidad se llama Chester. Al confirmar que sus sospechas eran correctas, Angélica le pregunta sobre el libro al que ambos claramente han entrado. Resulta que ambos se trasladaron al libro el mismo día, 18 de mayo. La chica, que creía que esto le había ocurrido solamente a ella,
comienza a llorar y confiesa haber ordenado a su sirvienta que lo siguiera. El chico está contento de conocerla, ya que él también no creía que alguien más estuviera en la misma situación que él. Ahora entiende cómo Angélica lo comprendió, ya que sus acciones se desvían mucho del libro que ella leyó. Como tienen poco tiempo para hablar, la chica le pregunta inmediatamente a Ethan sobre el libro que leyó en la biblioteca. Según él, es un libro sobre magia prohibida, ya que cree que por eso llegó a este mundo. Angélica ha leído muchas novelas de este género, en las que la trama se basa en traslados a otros mundos. Por eso nunca lo consideró desde esa perspectiva, ni se preguntó por qué o cómo terminó aquí. A partir de las palabras de la chica, Ethan deduce que el emperador no es uno de los trasladados. Si fuera así, estaría contenta, ya que Rangero es igual de loco que en el original y cada día tiene que caminar sobre un filo. Ethan no entiende por qué hay dos de él y de Angélica, y ambos son héroes de segundo plano que murieron en el original. El chico planea quitarse la magia y regresar a donde vivía antes. Sin embargo, Angélica sabe que la mayoría de los héroes en novelas similares sobre traslados no regresan a su mundo original. Rangero observa aburrido el combate amistoso en la práctica, mirando de vez en cuando el trono vacío de Angélica. Cansado del aburrimiento, se levanta y se dirige al palacio de la emperatriz, donde es recibido por Cicen, que está confundida por su llegada. Al entrar en la habitación de Angélica, Rangero se acerca a la cama, aparta la manta y descubre que no está en la cama. Con una mirada maligna, le ordena a la sirvienta, que intentaba defender a su ama, que se callara. Rangero notó que un caballero no estaba en la práctica. Angélica la visitó bajo el pretexto de una enfermedad. La chica pregunta a Chester si ha visto a Serafina, si vive en el templo de Tuni. Sin embargo, el chico admite que no la conoce en absoluto, ya que la evita constantemente. Angélica se sorprende por esta confesión, ya que los recuerdos de los héroes se les transmiten con el tiempo, y Ethan debería conocer a Serafina. Chester confiesa que los sentimientos del poseedor de su cuerpo son tan fuertes que él mismo queda influenciado por ellos. Sin embargo, a pesar de tener solo una imagen distorsionada, aún cree que Ethan odia realmente a Serafina. Angélica está conmocionada, ya que siempre supuso que entre el caballero y la diosa existían sentimientos mutuos. Chester explica que Ethan siempre priorizaba la norma y la moral, y consideraba inaceptable sentirse atraído por un caballero santo. El chico planea ir en una misión para destruir bestias demoníacas, ya que quiere ver la gran biblioteca de un templo abandonado. Al no lograr encontrar pistas con métodos normales, decide asumir riesgos, ya que se encuentra en la frontera entre bestias y humanos. Angélica promete buscar información necesaria en la Biblioteca Imperial. Le promete encontrarlo en Túnez si descubre algo, y él se sorprende al saber que ella también planea ir a suprimir. Para evitar problemas, deciden terminar la conversación, ya que a Angélica le conviene regresar antes de que termine el sparring amistoso. Aliviada de haber regresado viva y sin heridas, la chica entra al palacio. Sin embargo, de pronto se detiene, ya que en el centro de la habitación, sentado en una silla, Raniero la espera. El emperador, con una sonrisa maliciosa, pregunta por qué se dio un paseo si se sentía mal. Angélica explica que salió a tomar aire porque le dolía terriblemente la cabeza. Al notar que sus manos temblaban, algo que no pasó desapercibido para Raniero, menciona que teme su mirada intimidadora. El emperador pregunta si se encontró con ese caballero, y Angélica lo niega, preguntando si acaso sospecha algo de ella. Raniero se sorprende de estar siendo vulnerable, nervioso porque precisamente esos dos no hayan asistido hoy al entrenamiento. Incluso si su esposa le agrada a ese hombre, no tiene motivo para enfadarse, ya que el emperador no puede sentir celos por una hormiga como ella. Angélica comienza a llorar, admitiendo que no puede mentirle al emperador. Se acerca a ella y se arrodilla, abrazándola, lo que la sorprende mucho. Sin embargo, le parece tan frágil y, sabiendo que al mostrar su enojo la asustaría de nuevo, el emperador dice que no está enojado. Fue la primera vez que a Raniero le fue posible engañar completamente a Angélica. En una relación donde ambos se conocen poco, comenzó a producirse un pequeño giro. Cuando el emperador se fue, Angélica finalmente dio rienda suelta a sus emociones, pues había estado muy asustada, pensando que había llegado su fin. No puede creer que haya estado tan enojado por su ausencia, cuando para él no es más que una presa insignificante. Debe haber otra razón. Por ahora decide no desaparecer de la vista de Raniero por un tiempo. El emperador está junto a su esposa, conversando con los caballeros, y Eden y Angélica actúan como si no se conocieran. A la chica ya le molesta terminar esta charla, y le pide al emperador que se vaya, pero él la abraza suavemente de repente. Al preguntar al emperador cómo durmieron todos, el caballero responde que tuvieron una noche cómoda y tranquila. Mientras continúa acariciando el cabello de Angélica, Raniero pregunta si a los caballeros les gusta la comida. A Eden le sorprenden las muestras de ternura del emperador, pues la chica le había dicho que era igual de loco que en el original. A Angélica también le sorprende y asusta el comportamiento de Raniero, quien de repente decide besar a la emperatriz frente a todos. Mientras la besa, la observa de reojo, y a Eden le incomoda su mirada. La chica le pide que se detenga, pues a los caballeros ya les toca irse, y Raniero acepta,
diciendo a todos que claramente no puede esperar para estar a solas con ella. Ahora, Angélica no tiene dudas de que el emperador sospecha algo de ella, pues la miró tan fijamente a Eden. A través de Saisen, le entrega una carta al caballero en la que le pregunta qué hacer, ya que el emperador podría haber adivinado su conversación. Al recibir la respuesta de Chester, quien dice que no cree eso, Angélica se enfada, pues el chico no es tan inteligente. Observando a su ama, Season piensa en cómo ha cambiado desde que vive en el reino de... Honro. Cuando decidieron enviarla a la Imperia de Actilos para el matrimonio, a Season le dolió por la princesa, que lloraba sin parar. La doncella optó por vivir lejos, rechazando el matrimonio. Pero Angélica, ahora emperatriz, parece otra persona para ella. Season decide contarle a su ama sus inquietudes, pero apenas quiere decir una palabra cuando Angélica la interrumpe. Ella entiende que a la doncella le parece que siente algo por el caballero del templo de Tunia. Le duele haber hecho dudar a Season, pero le asegura que las cosas no son como parecen. Con lágrimas en los ojos, la joven pregunta por qué. En ese caso, Angélica no le dice nada, pues antes no era así. Al ver sus lágrimas, la emperatriz explica que no siente nada por el caballero, sino que su interés apunta a la santa del templo de Tunia. Sin embargo, Saisen no entiende por qué Angélica decidió preguntarle a Eden sobre la santa, ya que podría haber hablado con el arzobispo. La emperatriz responde que lo hizo porque le parece que Eden no tiene amigos en absoluto. Además, pensó que alguien que no siente pertenencia al templo diría más que el arzobispo. Al escuchar la explicación de Angélica, Season se alegra y, secándose las lágrimas, se disculpa por no haberla entendido al principio. La emperatriz afirma que no tiene la menor intención de traicionar a su marido, y estas palabras las escucha Raniero, quien se encuentra al otro lado de la puerta. Él sonríe, pues sabiendo que Angélica está muy unida a su doncella, no duda que lo que acaba de decir sea cierto. Season se alegra de la armonía entre los esposos, pues hace poco la ama lloraba, negándose a casarse, y ahora ha adaptado su vida muy bien y se ha convertido en una emperatriz respetada. Angélica reconoce que es difícil, pero le parece que su majestad la trata bastante bien. Al escuchar esto, Raniero vuelve a sonreír, mientras Season expresa su esperanza de que con el tiempo la emperatriz ame aún más este país. Angélica también lo espera, claro, si no muere durante la cacería invernal. Al emperador le divierte que la joven se preocupe por la cacería invernal, pues él mismo la ha olvidado por completo. Al recordar que a Angélica le interesa la santa del templo, piensa que sería bueno reunirse con ella cuando vaya en la expedición. Por la noche, acostado en el regazo de la emperatriz, Raniero percibe su buen estado de ánimo. La joven señala que la causa es el buen humor del emperador, lo cual la alegra. Ambos se ríen de la comicidad de Angélica, para quien semejante alegría resulta extraña. Raniero coloca la palma de la joven sobre su cabeza, y ella, siguiendo el movimiento, comienza a acariciarla. El emperador pregunta a Angélica qué le gusta además, y ella no entiende por qué, de repente, le interesan sus preferencias. La emperatriz decide pedirle a Raniero que le permita unirse a él en la expedición para erradicar criaturas demoníacas. Entiende que su petición podría parecerle extraña, ya que es muy asustadiza, y, sin embargo, solicita adentrarse en la mitad de las acciones sangrientas. Sin embargo, Raniero acepta de repente su petición con una sonrisa, ya que ella quiere seguirle. Angélica está sorprendida. Es la primera vez que ve tal expresión en el emperador. Después de todo, siempre se le ha presentado como un diablo, y su esencia le parecía demoníaca hasta ahora. Pero ahora su rostro es tan inofensivo y radiante que ella extiende la mano y le toca suavemente la mejilla. Angélica comprende que no debe engañarse. Después de todo, este hombre puede volverse peligroso en cualquier momento, pero la abraza firmemente. Ella entiende que no es constante y que mañana será el Raniero que conoce, pero ahora también lo abraza. Sin embargo, llega el mañana y, contrariamente a las expectativas de Angélica, el emperador no vuelve a su antiguo aspecto. El arzobispo agradece al rey por el recibimiento ofrecido, durante el cual los miembros de la delegación descansaron bien. Despidiendo a los embajadores, el emperador vuelve a sonreír y abraza a Angélica. La joven queda impactada, pues en un momento el temible Raniero Actilos comienza a comportarse como un protagonista de novela romántica. Si se analiza objetivamente, es bueno que sea amable, pero Angélica no puede tomarlo en serio. Hace apenas la primavera, al casarse, odiaba incluso el contacto, pero ahora constantemente le pregunta qué le gusta. Tumbada en la cama, piensa si podrá huir antes de que el interés de Raniero por ella mengue. Mientras tanto, bebiendo vino, el emperador reflexiona sobre por qué ella no le dice directamente sus preferencias. Hace unos días, tras escuchar la conversación de Angélica con la sirvienta, experimentó un deseo ardiente. Puede contar en una mano los momentos en que ella sonríe, y desea verla sonreír ampliamente. Comprendió que quiere poseer a esa mujer y que ella lo ame. Angélica está en la biblioteca, y, al ver las hojas cayendo por la ventana, recuerda que dentro de una semana partirá en expedición. Durante todo este tiempo, ha leído casi todas las obras relacionadas con la magia, pero en ninguna aparecen personas provenientes de otro mundo.
Supuestamente, como dijo Edan, no queda otro remedio que dirigirse al gran almacén de libros abandonado del santuario. Rangero entra a la biblioteca, se sienta junto a Angelica y le pregunta si hay algo que desee ver en la expedición. Al responder que no busca nada concreto, el emperador inquiere sobre la santa que jamás abandona el templo de Tuni. La joven se estremece. No entiende por qué a Rangero le interesa tanto. ¿Acaso quiere ver a Serafina? El emperador se sorprende de su reacción. Pensaba que Angelica se alegraría al hablar de un tema que le interesa. Sonriendo pregunta, ¿qué hay de malo en que quiera ver a la santa? Pero la joven de repente intenta disuadirlos. No comprende por qué insiste tanto, y Angelica explica que Serafina es muy hermosa, lo que podría ser un problema para ella. Al preguntarle cómo se atreve a monopolizarlo, la joven, asustada, intenta excusarse, diciendo que lo malinterpretó. Sin embargo, Rangero de repente sonríe. Le agrada la actitud posesiva de Angelica hacia él. 10 días después comenzó la expedición para erradicar a las bestias demoníacas. Rangero cabalga, pero a Angelica, a pesar de saberlo, la metieron en un carruaje. La emperatriz llevó consigo solo a Sisen y Silvia, ya que contar con el mínimo número de sirvientes es mejor para escapar en caso de emergencia. Dicen que Angelica se apoderó de Silvia como trofeo. Por eso, mientras su reputación crecía, la de la joven caía. Aunque la emperatriz actúe, la dama de compañía no podrá contar a nadie, porque nadie escucharía la voz de una chica débil. Tras 3 días ininterrumpidos de viaje, las puertas de la litera se abren y Raniero ordena a Angelica que salga. El campamento aún no está montado, así que no entiende por qué la llamó. Cogiéndole la mano, le pregunta si le gusta algo hermoso y, al recibir un sí, la lleva a algún lugar. Al adentrarse en el bosque, Raniero pregunta si es cierto que personas como ella consideran hermoso algo que brilla. Angelica se queda paralizada por una belleza indescriptible. La tierra iluminada por estrellas nocturnas está cubierta de flores centelleantes. No puede creer cómo el emperador logró encontrar un lugar tan maravilloso y le pide que sonría si le gusta. A ella le parece estar soñando. Se acerca a Raniero, se pone de puntillas y la abraza. Le da un beso y repite su nombre varias veces con suavidad. Raniero tumba a Angelica al suelo y la chica entiende que, si la trajo aquí para que sonriera, es porque le importan sus sentimientos. Al llegar finalmente a Tunía, el emperador es recibido por el obispo, al que ordena preparar camas para todos. Raniero se encargará personalmente de la comida y la ropa de sus hombres, pero les pide que se encarguen del alojamiento para él y su esposa. Al recorrer el cordón montañoso del templo de Tunía, a Angelica le parecen los pueblos cercanos abandonados. Una gran columna de recién llegados pasa por la calle, pero ningún residente sale a verla. La emperatriz siente de repente una nueva conciencia de que la gente ve en Actilos un objeto de miedo. A Raniero está programada una reunión con el comandante de la Orden de Caballeros Santos y pregunta si Angelica se unirá a él. Ella se niega, y el emperador, sin disimular su pesar, le acaricia la cabeza al despedirse. Raniero definitivamente ha cambiado, y a Angelica no le queda más que aceptar que le gusta mucho a este hombre. Sin embargo, quién sabe, quizás cuando lo conozca a Serafina, todo cambie. Por eso debe ser cuidadosa. Angelica le dijo a Sisen que llevara una bolsa de dinero, pero no quiere huir ahora mismo. En ese momento, Edan, que se acerca por detrás, agarra a la chica y tapándole la boca, le señala con el dedo que no grite de miedo. Al soltarla, se disculpa por asustarla, y Angelica le pregunta dónde está Serafina y si puede reunirse con ella. Sin embargo, Edan ha tomado medidas para impedirlo, ya que si los eventos originales comienzan antes, también podría ser un problema para él. Le sugirió al arzobispo enviar a Serafina en un viaje, ya que la visita de una santa podría ser un apoyo para quienes se preocupan por la casa. Angelica, complacida por su rapidez mental, a su vez habló sobre su fracaso al buscar la literatura necesaria. El mundo existente no se describe en ninguna historia, ni siquiera hay relatos de almas que hayan cambiado de cuerpo. Aunque Edan piensa que solo les queda visitar la biblioteca abandonada, Angelica decide no mostrar su escepticismo al respecto. Anuncia que partirá con el emperador en la casa, ya que así lo desea su majestad. Angelica le confiesa a Edan que cree que le gusta Raniero, pero él no se sorprende, ya que lo sabía. Sin embargo, a Angelica le preocupa, ya que este giro claramente difiere del original. Edan le pregunta si se quedará aquí, aunque después de conocer a Serafina, Raniero no sienta ningún interés por ella. Angelica se queda callada, y apenas quiere decir algo cuando Edan la interrumpe, considerando que esa respuesta es suficiente para él. A Angelica le da vergüenza mostrarle a él este estado, porque está muy emocionada por pensar que Raniero le gusta. Agarrándole la mano, Edan dice que entenderá si ella quiere quedarse, ya que la situación aquí podría ser mejor para ella que allá. Angelica le promete al chico que lo ayudará a regresar, aunque ella misma decida quedarse aquí. Edan sonríe y dice que es mejor que se alejen y no se vean más. Sentada en la cena, Angelica piensa si el Raniero cambiado seguirá apreciándola o, al ver a Serafina, se enamorará. Ella no sabe si puede estar segura de que, incluso superando los obstáculos, no se decepcione con él. Al ver la cama estrecha hecha solo para ella, Angelica se da cuenta de que lo lamenta. ¿Acaso ella realmente quiere quedarse aquí? Ya que si es honesta consigo misma, en esa vida no fue tan feliz.
Ella era tan pobre que los libros baratos eran su único entretenimiento, y ni siquiera tenía amigos. Mientras Angelica era una princesa, educada y criada con amor, además tiene a su amiga fiel, Cisen. Pero como no hay garantía de que Raniero la ame siempre, desde el punto de vista racional, lo más acertado para ella es irse. Aparece el emperador en el umbral, trayendo comida para Angelica porque se saltó la cena. Se sienta junto a ella y comienza a alimentarla, y nota que Raniero le trajo exactamente lo que más le gusta comer. Angelica le desea suerte para mañana, pero en secreto piensa que no podrá aceptarlo del todo, hasta que el miedo desaparezca. Cuando termina de comer, Raniero observa que la cama es muy estrecha. Apenas cabría un solo cuerpo en ella. Se acerca a Angelica y empieza a besarla, pero ella, sintiendo que su corazón podría estallar, lo empuja de repente. Raniero la mira sorprendido, y el gesto de su rostro la impacta. No puede creer que haya rechazado a alguien que quizás jamás haya sido desestimado por nadie en su vida. Consciente de que debe arreglar las cosas rápido antes de que se enoje, Angelica finge que era una broma. Se disculpa por su error y le pide que no se enfurezca, pero Raniero le responde calmado que no está enojado. La abraza suavemente y le pide que no tenga miedo ni lloriquee. Su corazón late desbocado, no puede creer que Raniero no esté molesto. La acomoda sobre sus rodillas y, ya que el viaje fue agotador, le sugiere que descanse y duerma. Se acerca a Angelica, una mujer con el rostro cubierto por un velo, y le entrega una bandeja. Al abrirla, la emperatriz ve una cabeza en la bandeja y, pensando que es la de Jaxiu, la aparta asustada. La cabeza rueda y resulta ser Edan, quien le pregunta a Angelica si se quedará allí. Al alejarse hacia atrás, se da cuenta de que la joven con velo es Serafina, que la mira fijamente con frialdad. Al apartarse de ella, cae en los brazos de Raniero, que está allí mismo, y la llama su presa invernal. Serafina parece querer decir algo a Angelica, pero no logra entender sus palabras. Oye que la llaman y, al abrir los ojos, ve al emperador alterado, pidiéndole que se recupere. Angelica comprende que tuvo una pesadilla, y le parece extraño que en el sueño hubiera querido enfrentar la muerte. Al mirarse al espejo por la mañana, entiende por qué Raniero apretó con fuerza sus muñecas. Porque si él no la hubiera detenido, la marca en su cuello podría haber sido aún peor. Hoy es el día en que se dirigen al santuario, así que Angelica decide prepararse y olvidar ese sueño. Al salir al patio, la joven conversa con el obispo, y en ese momento aparece Raniero preguntándole si puede viajar con ellos. Resulta que la expedición durará 2 semanas, aunque el santuario esté cerca, ya que el grupo debe eliminar a las bestias. Si piensa en ello, quedándose aquí, Angelica podría tener tiempo suficiente para explorar la catedral, sin la vigilancia de Raniero. Así que, explicando que su ritmo lento podría entorpecer el viaje, anuncia su decisión de quedarse. Tomando la mano de Raniero, le dice que quiere terminar cuanto antes allí y regresar pronto con él a su palacio. Él se aleja de ella, soltando su mano y prometiéndole que regresará lo más pronto posible. Angelica solicita al arzobispo permiso para inspeccionar el santuario, del que tanto ha leído cuando se ha recuperado. Los caballeros emprenden la marcha y Edan percibe el gesto sombrío del emperador. Se sorprende de que las emociones de Raniero hayan sido heridas al no haber partido con ellos a la cacería. Edan no puede creer que Angelica haya domesticado tanto al emperador como para atreverse a contrariar su voluntad. Ahora parece una persona completamente distinta a la descrita en el libro. En ese momento, los demonios atacan a los caballeros, y estos presencian cómo Raniero destruye en un instante a toda la manada. Uno de los bestias sobrevive, pero el emperador, desenvainando su espada, lo mata con un solo movimiento. Cuanto más se aleja Angelica, más algo despierta en Raniero. El grupo llega al santuario y descubre alrededor huevos de bestias demoníacas. Con una sonrisa zumbona, Raniero pregunta a los caballeros si han visto alguna vez el nacimiento de bestias demoníacas. Les ordena matar a las crías recién nacidas, capturar a las madres vivas y no tocar los huevos. Al emperador le parece loco a Edan, ya que en esta batalla infernal, además de matar bestias, también se divierte recolectando huevos. A la pregunta de un caballero de por qué no destruyen los huevos ahora mismo, Raniero responde que así no sería divertido. Uno de los guerreros le informa al emperador que una cría ha nacido, pero no la mató. La cría no atacó, probablemente confundiendo al caballero con su madre, y esto entretiene muchísimo a Raniero. Les ordena recoger los huevos y establecer guardia, mientras Edan piensa quién es realmente el demonio entre ellos. Edan, que estaba en la fila para el turno de guardia, examina los huevos y decide que aún no eclosionarán, así que opta por explorar el área. Al entrar en la biblioteca, se decepciona al descubrir que es mucho más pequeña de lo que esperaba. Viene a la pared y ve una pequeña puerta de piedra entreabierta, detrás de la cual hay un pasillo muy estrecho. Comprueba que no podrá pasar por el hueco, y en ese momento nota que hay algo escrito en el pomo de la puerta. La inscripción indica romper con la espada de Tuni cuando la sangre de Actilas esté lista. Probablemente se refiere a la sangre de Raniero Actilos, el ahijado de Actilas, pero Edan no entiende qué es la espada de Tuni, ya que tal reliquia no existe. Decide buscar documentos relacionados en el almacén, y en ese momento alguien lo llama desde atrás. El caballero le pregunta a Edan qué está mirando en la pared vacía, donde no hay nada, y se marchan.
El segundo día después de que se retirara el grupo de castigo, llegaron noticias de que el santuario se recuperó antes de lo previsto. Angélica llegó al lazareto al enterarse de que los caballeros heridos habían regresado primero. Al ver las profundas heridas en sus cuerpos, la emperatriz supuso que la operación para eliminar a las bestias fue muy dura. El caballero señaló que la batalla no fue difícil, pero lo sorprendió la estrategia de Raniero. El emperador se apoderó de los huevos de la bestia y, tras eclosionar, las crías los tomaron por sus padres. Después, Raniero ordenó alimentar a las crías hambrientas con sus propias madres. Al oír esto, Silvia suelta los frascos con medicamentos y, temblando, se arrodilla en el suelo para recogerlos. Al encargarle a Sisen que cuidara del lazareto, Angélica sale a traer agua a los caballeros y lleva con ella a Silvia. La emperatriz se preocupa por la mucama, pero no sabe cómo decirle que se vaya a descansar, pues para un ciudadano de Actilos podría ser humillante. De repente, la joven le pregunta a Angélica por qué se preocupa tanto por ella, hija de traidores, cuando no lo merece. Silvia confiesa que al escuchar sobre las bestias, recordó el momento en que su madre era asesina en la casa para su propia supervivencia. Al tocarle el hombro a la joven, Angélica le pide que no hable de ello, y esta, con lágrimas en los ojos, se abraza a su hombro. La protagonista sonríe, pues que Silvia se le haya mostrado débil significa su total confianza en la anfitriona. Al día siguiente, junto al arzobispo, Angélica visitó el santuario recuperado. La emperatriz pregunta si puede examinar cualquier libro que se almacene aquí, y el obispo le da permiso. Con horror en su interior, descubre que Chester se equivocó, pues ya se habían trasladado todas las obras prohibidas, y solo quedan las que se pueden mostrar a forasteros. Después de eso, Angélica entró cada día al santuario abandonado. Leer los libros era muy difícil, ya que, aunque eran pocos, muchos estaban dañados y las líneas en ellos estaban borradas. La emperatriz se queda junto a los estantes, y de repente, a su derecha, un libro cae de la repisa por sí mismo. Al tomar sus manos, Angélica se queda inmóvil de asombro. Es exactamente la novela en la que ella entró. Al hojear el libro, la joven nota que su contenido parece diferente al que leyó antes. Según el libro, el pupilo de la guerra robó el santuario de la misericordia. Los caballeros de Actilia se enfrentan a una tormenta y se ven obligados a retroceder. Serafina escucha la voz de Dios, anunciando que pronto llegará un invitado importante y lo espera. Al leer hasta el momento de la muerte de la emperatriz, a Angélique se le revuelve el estómago. Quizás sea por haber leído el original después de pasar varios meses con Raniero, pero siente como si algo no encajara. De repente, Angélique descubre una nota del autor, escrita específicamente para ella. Según el autor, si en el mundo que creó hubiera reglas inamovibles, al pupilo de Actilia no le quedaría otra opción que convertirse en poseído por la Santa Tunia. Aunque cambien los personajes que los rodean y sus relaciones conflictivas, Raniero se encontrará inevitablemente con Serafina y se enamorará de ella. Pensando que sería mejor huir del emperador, Angélique se sobresalta cuando alguien le toca el hombro. Al darse la vuelta, Angélique ve frente a ella al emperador Raniero, que regresa antes de lo esperado. Él le pregunta qué libro leía, y, al oír que son las normas canónicas, se sorprende al recordar haber escuchado claramente que maldecía en voz baja. Raniero empieza a hojear el libro y Angélique entra en pánico, sin saber cómo explicarle. De repente, el emperador se vuelve hacia ella y le pregunta si está bromeando al llamarlo decreto, ya que frente a él solo hay una página en blanco. Le entrega el libro a la aturdida Angélique y se aleja del santuario, preguntándole si recuerda lo que dijo hace 10 días. La toma de la mano, y la muchacha no puede creer que el emperador haya regresado antes por sus palabras sobre volver a casa. Sentada en el suelo de Rodriero, Angélique le pregunta cómo fue la matanza. El emperador le cuenta cómo alimentaba a los cachorros con sus madres, lamentándose de que la joven no hubiera visto esa escena. Por la noche, Angélica no puede dormir, ya que la dificultad de la fuga aumentó cuando finalmente comprendió que le gustaba Raniero. Ella no podrá engañarlo, y si ahora se aleja repentinamente, él seguramente sospechará algo. Mientras él no se vaya de expedición invernal, ella debe amarlo sinceramente, para que no tenga dudas de que podría abandonar a su amado. Al día siguiente, resulta que ya están a punto de regresar. Angélica se preocupa, ya que ahora no tendrá tiempo de hablar con Chester sobre el libro. A la emperatriz no le queda más remedio que encargar ese asunto a Sisen. Aprovechando el momento en que Raniero escuchará su conversación, llama a la dama de honor y le pide que devuelva en el santuario el libro que accidentalmente dejó con ella. Al terminar de dar las instrucciones, el emperador abraza a Angélica, alegrándose de que pronto estarán de vuelta en casa. Sisen, al encontrarse con Edan, le pide devolver el libro que la emperatriz tomó en el santuario. La dama de honor también le entrega el dinero que llevaban y le informa que la fuga está planeada para diciembre, junto con Edan. En el libro hay un mensaje de Angélica sobre el nombre del autor, que Raniero no logró leer, aunque el caballero tampoco ve nada en el libro. Edan pide que se le informe a la emperatriz que las páginas están en blanco, y de repente la sirvienta le pregunta sobre sus relaciones con Angélica. La chica no entiende por qué la emperatriz planea huir con él en diciembre, si están en una relación decente. A Edan también le sorprende que Angélica haya decidido huir, ya que él creía que planeaba quedarse en Actilos. Al ver que no puede convencer a Sisen, le explica la decisión de la emperatriz.
recibieron una profecía de que el emperador los mataría a ambos. La dama de compañía comprende por fin la razón por la que su señora la enviaba con frecuencia a Edan. Sisen regresa a Angélica para contarle sobre su conversación con el caballero. Ahora, al conocer la profecía, la sirvienta entiende la decisión de la emperatriz y la apoya. Angélica descubre que Edan también vio páginas en blanco en el libro, al igual que Raniero. Sisen comenta la puerta secreta en el santuario que halló el caballero al inspeccionar la biblioteca. La dama de compañía va a revisar las pertenencias de la emperatriz, mientras Angélica se pregunta cómo es posible que Edan no vea las anotaciones en el libro y ella no haya visto la puerta. De todas formas, ya no hay tiempo para pensar. Ella y Raniero regresan a Actilos. Aunque Actilos llevaba una vida sin precedentes de paz, tras regresar del exterminio de las bestias, Angélica a menudo sufría pesadillas. Raniero la despertaba cada vez y le preguntaba qué soñaba, pero ella, naturalmente, lo ocultaba. El emperador sabía que mentía, pero por alguna razón no la interrogaba, solo la abrazaba y la calmaba. Angélica notó que últimamente Raniero se mostraba indulgente cuando ella mostraba un poco de ternura. La joven le pide permiso para ver mañana el hogar que preparan para Sisen, y él acepta, pero debe regresar antes de que se ponga el sol. Sisen regresa a casa, donde la reciben los sirvientes preocupados por el silencio de su señora últimamente. La sirvienta le pregunta al mayordomo cómo logra mantenerse tan tranquilo cuando la señora regresa de mal humor. El chico responde que los demás deberían ser menos asustadizos y se va a su habitación. Mientras lo ve alejarse, la sirvienta piensa en cuán peculiar es él. Entre los empleados, solo a él le asignaron una habitación. Su forma de hablar es elegante, sus acciones nobles, e incluso le parece que podría ser un aristócrata caído que oculta su identidad. Pero nadie sabe que en realidad era un prometedor caballero santo del templo de Tunia. Y para tenerlo más cerca, la dama de compañía en quien su majestad confía más, se convirtió en independiente. Todos los empleados de la mansión carecen de vínculos con el palacio imperial. Y todo esto es una cortina de humo para no levantar sospechas. Nadie puede imaginar que la emperatriz, la sirvienta y el caballero santo exiliado planean en secreto una fuga. Cuando Edan le comunicó a Angélica a través de Sisen que planeaba viajar a Actilos, ella se preguntaba cómo pensaba hacerlo. En el templo, el caballero confesó su pecado, su amor por la santa, y asimismo se provocó su exilio. Angélica comprende cuán intensamente Chester desea regresar a su mundo original. Le importan un comino la fama y el estatus aquí. En los últimos tiempos, el estado mental de la emperatriz se ha debilitado claramente por el plan de fuga. Sin embargo, Raniero, que sabe que a menudo sufre pesadillas, ahora no exige explicaciones por nada que haga Angélica. Incluso la independencia de Sisen no la consideró sospechosa, por eso la chica piensa que no sospechará de nada. Al llegar a casa de la dama de compañía, Angélica se sienta en el sofá del salón mientras la chica cierra las cortinas. Edan entra a la habitación con una bandeja, saludando a la emperatriz, a quien no veía desde hace tiempo. Al referirse a su aspecto demacrado, Angélica responde que queda muy poco tiempo antes de la expedición de Ranejero. El joven confiesa que en esa ocasión no contó todo sobre la puerta que encontró. Edan quería contar todo en persona después de resolverlo él mismo, pero primero quiere hablar de algo más. Ranejero está demasiado sobreprotector con Angélica, y al joven le parece que el emperador querrá llevársela en la expedición invernal. Sin embargo, la emperatriz no piensa así, ya que Ranejiro sabe que después de regresar del exterminio se siente muy mal. Antes de que el emperador emprenda la expedición, ella planea decirle que quiere ir a recibir tratamiento y que no se opondrá a ello. Cuando Ranejiro abandone el palacio, comenzará la fuga. Pero por ahora, Angélica no ha decidido el lugar de destino. Los países vecinos a Actilos tienen una vigilancia fronteriza reforzada, y cruzar no será sencillo. Ranejero, distraído por Serafina, quizás no busque a Angélica, pero el dueño de Feoda, el lugar que ella eligió para el tratamiento, podría actuar de otra manera. Si descubren a la emperatriz, la enviarán de vuelta al Palacio Imperial de inmediato. Edan considera que por eso deben ir a un lugar cercano a la frontera, con el cual Actilos mantiene buenas relaciones. Propone el templo de Tunia como lugar de tratamiento, y Angélica se enoja, ya que allí estará Ranejero. Edan le pide que se calme, ya que igualmente deberán ir al templo, pues la puerta se encuentra en un antiguo santuario. Angélica comprende que sugiere que se vayan primero al templo, antes de que el emperador llegue allí. Edan está seguro de que los sacerdotes que adoran al Dios de la Misericordia no descubrirán lo que ocultan allí. Le habla a la emperatriz sobre la inscripción grabada en el pomo de la puerta del santuario. Edan reflexiona por mucho tiempo sobre qué espada se menciona en ella, y al final llega a una conclusión que la muchacha adivina al instante. Es probable que la espada de Actila sea Serafina, porque en la versión original su espada atravesó a Raniero. Deben comunicarse con la santa antes que el emperador para que, al ver la sangre de Actila, llevarla al almacén y abrir la puerta, puedan descubrir lo que hay detrás. Angélica piensa con tristeza sobre la sangre mencionada de Actila y asume que, de todas formas, Raniero debe morir. Edan no entiende si tiene que morir necesariamente, pero de todas formas debe derramarse sangre. Al notar la preocupación de Angélica,
pregunta si eso le causa angustia. Aunque se le llama huésped de Actila, se cree que es la misma esencia que el propio dios, pues a diferencia del dios de Tuni, la sangre es el único medio para comunicarse con el dios de Actila, sin templos ni escrituras sagradas. Angélica teme que su respuesta negativa se interprete como una mentira, pero aún así afirma que su vida es lo más importante para ella. Aedan, que percibe mentalmente que la emperatriz no sabe mentir, parece que, al fin y al cabo, la ama. A la muchacha no le queda otra opción que fingir que es ella misma quien genera esa apariencia con intención. Le pide a Edan que no se preocupe, ya que entiende que su vida es lo más valioso. Cree que el tiempo mostrará si es amor por necesidad o una excusa que se da a sí misma. Angélica decide preguntarle a Edan si pertenecía a una familia acaudalada o al menos si vivió sin complicaciones. Después de todo, es posible que su anterior vida haya sido una utopía para él, mientras que para ella, esta actual le resulta extremadamente difícil. Esa es la razón por la que ella le pide a Edan que tenga esto en cuenta, señalando que vacila, ya que para ella el regreso no es tan agradable como para él. Un mes más tarde, si la trama avanza según lo previsto, Rhaenyra partirá en una expedición al reino de Somvinia. Al observar que la emperatriz examina un mapa de aquella región, Sylvia le informa que el viaje dura aproximadamente 3 semanas. A la doncella le cuesta creer que Angélica esté estudiando mapas sin motivo aparente. El emperador entra al despacho preguntando sobre de qué habían estado hablando. Angélica le explica a Rhaenyra que estudió los mapas para familiarizarse con la situación. Al sentarla a la mesa, le pide que comparta su visión sobre la situación en esa región. Según su criterio, el invierno no es precisamente el mejor momento para un conflicto armado. Angélica muestra Somvinia, una zona al pie de la montaña, y en realidad es el único camino que los conecta con Actilos. Si Actilos lo utiliza como punto de apoyo, significa que sus soldados quedarán entregados directamente en manos de Somvinia. Angélica sabe que en ese lugar alejado de la capital será difícil desplegar a muchos soldados en invierno, y Rhaenyra está impresionado por su conocimiento. La joven señala que la lógica le dice que en invierno no habrá guerra, aunque las fronteras estén más débiles que de costumbre. Si aprovechan la oportunidad de derribar la muralla y desmontar la montaña para crear una carretera más ancha, Actilos podrá vencer a las fuerzas zombinianas una tras otra. Los habitantes de Actilos nacen fuertes y resistentes, por lo que si avanzan en invierno, existe una alta probabilidad de lograr una victoria decisiva. Rhaenyra admite que esperó varios años, durante los cuales observó las condiciones climáticas y aguardó el mejor momento. Está seguro de que si este invierno es como los anteriores, esta tierra será territorio de Actilos. Sin embargo, Rhaenyra nunca lo ha discutido con Angélica, y se pregunta de dónde obtiene tanta información. La joven explica que lo entendió razonando como lo hace el emperador. Le muestra a Angélica el camino planeado, que está programado para principios de diciembre. Cuando ella menciona con tristeza que pronto el emperador estará ocupado, él pregunta si debería irse. Al abrazarlo, le promete que todo estará bien y le pide que regrese pronto. Rhaenyra admite que le gustaría llevar a Angélica, pero ella recuerda que después de la anterior expedición, se enfermó. La ruta de la expedición que mostró hoy el emperador es información valiosa que saldrá del palacio a través de Sisen y llegará a la habitación de Edan. El emperador escucha cómo las doncellas comentan algo animadamente y se entera a través de Angélica de que la duquesa de Narma pronto tendrá un hijo. Sin felicitarla, Rhaenyra expulsa a todos de la habitación de la emperatriz y se echa en su cama. Al oír la alegría de Angélica por el esperado embarazo de Narma, el emperador se pregunta si a ella le gustaría tener un hijo. Observa que si decide tener hijos, deberán ser muchos para el examen de Actila. Angélica se pregunta si los hijos que tenga deberán matarse entre sí hasta que quede uno solo. Al recibir una respuesta afirmativa, deduce que su hijo podría matar a Rhaenyra, igual que él mismo mató al anterior emperador. Sin embargo, el emperador está seguro de que nadie podrá matarlo, ya que en Actilos desestiman a los débiles, incluso si son niños. Angélica pregunta si a ella también podrían desestimarla, pero Rhaenyra señala que es parte de su familia y que la decisión sobre su vida o muerte solo depende de su jurisdicción. Si alguien, además de él, le quita la vida a su esposa, pagará con su audacia descarada. Sylvia escucha las conversaciones de otras sirvientas que hablan de la armonía entre el emperador y su emperatriz. Como el emperador ha visitado a Angélica otra vez, no buscarán a la doncella de honor de guardia hasta el amanecer. Entonces Sylvia comprende que es su oportunidad y debe actuar justo ahora. Le parece sospechosa la independencia de la primera doncella de honor y que haya trasladado su residencia fuera del palacio. Así que Sylvia decide acercarse a la casa de Sisen para averiguar algo, pero al llegar allí, se da cuenta de que llegó demasiado tarde. Frente a la casa, ve una luz en la ventana, hacia la que de pronto se acerca Edan. Aunque su nuevo peinado podría confundir a alguien, Sylvia reconoce en él al caballero del templo de Tunia. Al correr la cortina, Edan toca apresurado la puerta de la habitación de Sisen para anunciar que una de las doncellas de la emperatriz espera afuera. El chico entiende que ha surgido un problema, ya que al cruzar su mirada, resultó claro que Sylvia lo había reconocido. Edan y Sisen salen a la calle a recibir a la joven, quien se disculpa con ellos por la visita nocturna. Al entrar, confiesa que sospechaba algo extraño y vino aquí siguiendo su instinto.
Como en lugar de organizar fiestas sociales, Angélica estudia mapas del lugar. Silvia decide que está formando una alianza. La chica quiere que le cuenten sus planes, pero Edan insiste en que no tienen ninguna intención oculta. Edan explica que está aquí porque lo exiliaron del templo y tuvo suerte de encontrar trabajo. Sin embargo, Silvia no cree ni una sola palabra y quiere escuchar la verdad. Decide revelar sus cartas primero y le dice que no planea obstaculizar nada que la señora tenga pensado. Silvia confiesa que odia al emperador, ya que para él todos los seres humanos son solo juguetes. Lo que para él es un entretenimiento para aliviar la monotonía, para ella es un grito que deberá llevar consigo toda su vida. Por eso, si Angélica quiere traicionar al emperador, Silvia está dispuesta a sacrificar su vida por ello, sin importar el costo. La chica sabe que la única capaz de destruirlo es su majestad la emperatriz. Al comentario de Edan de que Angélica ama a Raniero, la chica, riéndose a carcajadas, afirma que no puede amarlo. Según ella, la emperatriz podría estar emocionada y apoyarse en su fuerza, pero lo que la atrae a él es solo una estrategia de supervivencia. Sin embargo, según Edan, si fuera así, el emperador la habría sospechado inmediatamente, ya que reconoce bien la mentira. Silvia está segura de que al emperador le resulta difícil sospechar de Angélica, porque está profundamente enamorado de ella. De repente, Edan decide informar a la chica sobre su plan con la emperatriz de abandonar Actilos. Al preguntarle a la chica qué pasará después, sonríe y le dice que el emperador debe morir. Acostada en la cama y confesándole su amor a Raniero, Angélica pregunta si puede salirse un momento de la capital cuando él esté en una expedición. Tema que, cuando se vaya y tenga pesadillas, nadie la despertará. Por eso quiere irse a recuperarse. La emperatriz también decidió el lugar. Será el condado de Docino, donde la cuidará la condesa Anastasia. A Raniero le parece una nube de azúcar, a la que quiere permitirle todo lo que pida. Durante la reunión, el emperador no puede concentrarse en el tema, pensando constantemente en las confesiones de amor de Angélica. Afirma que la expedición planeada continuará sin cambios y da por terminada la reunión. Al recordar el embarazo de Nerm, Raniero le pregunta al duque, quien queda impactado por la conversación privada del emperador. El emperador pregunta si el duque está feliz con el evento, si ama a su esposa y cómo entiende que es amor. La pregunta es complicada, pero como rara vez hay oportunidad de hablar directamente con el emperador, el duque decide evitar palabras que lo puedan molestar. Dice sentir amor cuando ve a su esposa como un ser excepcional. El amor hace perdonar lo imposible y ser generoso con lo que no te gusta. De eso, Raniero deduce que la emperatriz lo considera excepcional y único. Angélica practica tiro con arco y la sorprende el emperador durante la actividad. Al abrazarla y besarla, elogia cómo aprendió a disparar bien. Se preocupa por si estará bien sin él, pero ella lo tranquiliza. Resulta que el emperador ya planeaba asignarle un acompañante para que viajara cómoda. Angélica quiere viajar solo con Silvia, Sisan y un porteador, considerando que se sentirá más cómoda si están cerca personas conocidas. Entiende que Raniero seguramente pondrá a alguien persiguiéndola, pero le parece que todo saldrá bien si no se acercan demasiado. Los días se hacían más fríos, pero el ejército de Actilos estaba bien preparado para un ataque sorpresa a Sombinia. Antes de que el ejército de Actilos partiera, Angélica se adelantó y terminó los preparativos para su viaje de tratamiento. Se despiden de Raniero y montando en el carruaje, la joven parte hacia el condado de Docino. Tras despedirla, el emperador decide apurarse, ya que ha decidido conquistar Sombinia. La condesa está contenta con la llegada de la emperatriz, aunque la duquesa Narma le advirtió que no se arriesgara. Le resulta difícil no inquietarse. Su marido lleva tiempo siendo infiel, y el hijo también se marchó a otra región, porque se hartó de las discusiones conyugales de sus padres. Si no fuera por la mina de esmeraldas que posee, el suegro la habría echado hace tiempo, y la llegada de una invitada así le da motivos para sentirse orgullosa. A la condesa le gustaría anunciar a todo el condado que la emperatriz la visita, pero llegó principalmente para descansar. La mujer quiere acercarse a Angélica, pero sin incomodarla. Para la emperatriz se ha preparado todo lo mejor, y el servicio también está bien entrenado para evitar errores. Angélica está satisfecha con el trato recibido, y Anastasia se alegra de complacerla. Le intriga quién es ese hombre que viajó con ellos, ya que solo se sabe que fue contratado por Sisan y se llama Daniel. Al parecer, al seguirlos en este viaje, logró ganar mucha confianza en poco tiempo. Las miradas de la condesa y Daniel se cruzan con frecuencia, y al atrapar su sonrisa, la mujer se sonroja y se pone nerviosa. Resulta que el cortejo hacia la condesa, que lleva mucho tiempo viviendo sola debido a las infidelidades de su marido, formaba parte del plan de Angélica. El plan tuvo éxito, y esa misma noche, Daniel terminó en la habitación de la condesa, abatido por la atención de un hombre encantador. Cuando la mujer se durmió, abrió cuidadosamente el cajón de su cómoda y encontró allí las llaves por las que había comenzado todo. Al día siguiente, la condesa descubre la desaparición y, horrorizada, se da cuenta de que Daniel pudo haber sido el ladrón de la noche anterior. Se dispone a acercarse a él para aclarar todo, pero se cruza en su camino la emperatriz, que quiere hablar con ella. Anastasia solicita posponer la conversación por un asunto urgente, pero de repente, Angélica le extiende la misma llave que faltaba. Según la emperatriz, la mujer los dejó caer ayer al quitarse el abrigo,
pero guardó silencio para no ponerla en un aprieto. La condesa no recuerda haberlos llevado ayer consigo, pero la emperatriz no habría robado algo así que le agradece el gesto. Angélica le propone tomar el té juntas antes de la comida, y la condesa acepta el gesto con gratitud. Hay varias razones por las que la emperatriz eligió este condado para su huida. En primer lugar, se encuentra al norte de la capital, y desde aquí podrían ir al templo de Tunia sin atravesar la montaña. En segundo lugar, Anastasia, aunque es una mujer rica, su posición familiar es inestable, por lo que debe hacer todo lo que le indique Angélica para obtener influencia a través de ella. Mientras toman el té, la emperatriz se queja a la condesa sobre la cantidad de desconocidos en el palacio, lo cual le provoca mareos. La mujer, intentando complacerla, menciona una villa tranquila cerca, donde su majestad podría establecerse. De hecho, esta villa al borde del dominio fue elegida como punto de partida de la fuga por Sisen y Edan, con anticipación antes de su viaje. Aunque alojarse en esta villa era el plan inicial de Angélica, a ella le resulta incómodo ver cómo la condesa intenta ganar su consideración. Ante su propuesta de colocar guardias en la casa, la emperatriz se niega, ya que ella misma dispara muy bien con arco. Si la condesa permite que la emperatriz permanezca en la villa únicamente con su escolta, promete cumplir un deseo suyo. A Angélica le gusta que la villa esté alejada de la mansión y que el muro sea tan alto que es muy difícil de cruzar. Ahora solo le queda a la emperatriz pedirle a la condesa que entienda su deseo de estar sola y que le entregue las llaves. Finalmente, quedan solos los cuatro, y Angélica nota que Silvia parece muy animada. La emperatriz está muy preocupada porque Edan incluyó su plan de fuga sin consultarle. Al confirmar que todo sigue según lo planeado, se sientan a descansar, y Angélica reflexiona sobre lo difícil que le cuesta mentir. Cada día después de la partida de la emperatriz, Raniero sigue acudiendo a su palacio. Los sirvientes han oído que duerme allí diariamente, y ya empiezan a preocuparse por si todo está bien con él. Antes de salir de este lugar esta noche, Angélica se dirige a Sisen con una petición. Le pide que le traiga papeles y pluma para escribirle una carta al emperador. En ella le dice que llegó bien al condado, que no le vienen pesadillas y que pronto se recuperará. Según Angélica, cuando termine la expedición del emperador, quiere entrenar de nuevo para prepararse para la cacería. Mientras lee su carta, Raniero piensa en pasar a recoger a Angélica después de conquistar la tierra de Sombinia. En su camino hacia la capital, según Edan, 4 personas pueden llamar mucha atención, por lo que deberían dividirse en 2 grupos. Primero irán hacia el norte con la emperatriz y, una semana después, Silvia y Sisen irán al sur. Mientras prepara sus cosas, Angélica se preocupa de que algo pueda salir mal y que puedan descubrirla. Al notar su preocupación, Sisen calma a su señora, pues pronto se reunirán en el templo. Angélica abraza a su fiel asistente, a quien nunca le confesó que no era quien decía ser. La emperatriz sube a su caballo, y Silvia pregunta si realmente podrá con todo. Angélica desea a las criadas buena suerte, y emprenden el camino con Edan. Cuanto más se acerca el punto de control, más nerviosa se pone la emperatriz, y finalmente llegan allí. Angélica siente náuseas por la angustia, pero Edan no piensa demorarse. El guardia que los detiene exige ver el permiso, y le entregan el jetón robado a la condesa. Edan les dice a los guardias que él y su esposa comercian y viajaron del sur al norte para cuidar de su madre enferma. Sin embargo, el guardia, con una sonrisa sardónica, les pide que no lo tomen por tonto, ya que los comerciantes no tienen rostros blancos y agradables. A Angélica le parece extraño que este hombre no los arreste allí mismo, ni llame a otros para ayudar. Decide intervenir y elogia el trabajo del guardia, que hasta tarde trabaja por el bien de Actilos. Angélica dejó la mayoría de sus joyas, temiendo que las descubrieran, pero se llevó un brazalete de oro que ahora decidió entregar al guardia. El hombre muerde el metal para comprobar su autenticidad y, convencido de que es real, deja pasar a los viajeros. Una vez que cruzan el portón, Angélica comienza a llorar de repente y le pide a Edan que no se vuelva. Él no entiende por qué se siente así, ni si debería consolarla, pero ella insiste en que siga adelante. Los viajeros llegan a un campo cubierto de flores brillantes y se detienen un instante, fascinados por su belleza. En un momento, Edan cree que la emperatriz vuelve a llorar, pero al girarse, ve que está sonriendo. Un sentimiento de alivio inmenso la invadió, tan grande que no puede contener sus emociones. Todos sus días anteriores estuvieron llenos de esfuerzos por sobrevivir. Angélica evitó crisis y mantuvo la alerta, siempre atenta y lúcida. Ahora da igual si grita o corre, porque por primera vez se siente completamente libre. Mientras tanto, un sirviente enviado por la condesa llama a la villa para comprobar si a la emperatriz le va bien. Lleva un regalo para Angélica, pero Sisen, al coger la cesta, manda al invitado no deseado. Silvia está contenta porque confirma que nadie sabe que la emperatriz y Edan abandonaron la villa anoche. La decisión de esperar una semana antes de marcharse fue para crear un alibi para la emperatriz. Cuando las damas de la emperatriz, viviendo en la villa, se muestran al público, es natural pensar que ella también está allí. Pero cuando las damas desaparezcan, no se sabrá con exactitud cuándo el séquito de Angélica abandonó el condado, lo que generará confusión en la búsqueda. La emperatriz se preocupa por la reunión con Serafina mientras descansan, pero Edan le aconseja que no se inquiete.
También le aconseja que, si puede, deje de pensar en Raniero, ya que si siente algo por él, podría resultar doloroso. De noche, Angelica siente de repente la presencia de alguien acercándose y le pide a Edan que revise su arma. Edan se estremece y le pregunta cómo lo supo, y en ese momento atacan a la emperatriz, quien tensa la cuerda del arco. La joven dispara al instante y mata a uno de los atacantes, que resulta ser su líder. Edan mata a otro con su espada, pero al no calcular bien la fuerza, clava la arma con tanta profundidad que no puede sacarla. El joven es herido en la mano, pero Angelica logra cubrirlo a tiempo, matando a este atacante también. Tras acabar con los bandidos, Angelica cura la herida de Edan, quien no entiende cómo adivinó el ataque. Parece que, al haber estado tanto tiempo en Actilos, la intuición de Angelica se ha fortalecido considerablemente. Aunque no lograron descansar adecuadamente, deciden apresurarse a continuar hacia el templo. Mientras tanto, la condesa recibe uno tras otro rechazos para reunirse con la emperatriz, quien alega mala salud. Aunque Silvia y Sisen contaban con permisos adicionales robados por Edan, no pasaron por el puesto de control, sino que tomaron un atajo secreto que utilizaban en silencio los habitantes locales. Cuando era necesario dar sobornos, Sisen pagaba generosamente, por lo que el equipo de búsqueda seguirá su rastro. Pensando que solo la emperatriz podría pagar así, Raniero ve a Angelica en un sueño donde le confiesa su amor y se despierta. Ya que nunca antes le había ocurrido algo así, siente el aliento del diablo a su espalda, susurrándole que olvide todo esto y solo recuerde la guerra, la sangre y los gritos. Aunque la velocidad del grupo es menor que en la expedición al templo de Tunilla, el ejército de su majestad avanza con firmeza. El ánimo de los soldados está en su punto máximo, ya que han esperado mucho tiempo por la conquista de las tierras de Sombinia. Precisamente este lento avance les hace volverse más implacables. Raniero está seguro de que al comenzar la batalla, el ejército enemigo será fácilmente capturado. El diablo está satisfecho, ya que, lejos de Angelica, el emperador ha comenzado a obedecerle bien de nuevo. A la duquesa Nerma le informan de la visita de la condesa, y se enoja porque ahora Anastasia debería haber estado recibiendo a la emperatriz. En el recibidor, la recibe una mujer inquieta que grita, afirmando que ambas han sido engañadas. La condesa cuenta cómo la emperatriz le pidió prestada una villa y luego desapareció. A Nerma le invade el terror, porque, sabiendo cuánto aprecia el emperador a su esposa, todos los relacionados con su desaparición serán destruidos. Recobrando la serenidad, le ordena a la condesa que se calme y decide investigar todo antes de que regrese el emperador. Anastasia sospecha que Angelica abandonó el condado hace tiempo, aunque la desaparición de la emperatriz fue descubierta esta mañana. Tras escuchar su relato, Nerma decide verificar todos los permisos, ya que los fugitivos podrían haber falsificado documentos. También ordena investigar el camino ilegal usado por los habitantes pobres. Angelica y Edan siguen su camino, pero la nubosidad es muy densa, y el joven teme que pueda comenzar a nevar. La emperatriz cree que todo saldrá bien, y esta vez Edan confía fácilmente en su instinto. La chica siente que alguien le susurra palabras al oído que, al seguirlas, hacen más sencillo su camino. Al escuchar otra vez la voz y dirigirse hacia donde señalaba, ven frente a ellos una casa abandonada. Al entrar y mirar a su alrededor, los viajeros, al comprobar que no hay nadie, deciden pasar la noche en la casa. Edan se va a buscar leña para la chimenea y le pide a Angelica que ate los caballos por ahora. Bajo un techo y con el calor del fuego encendido, la chica se siente mucho más tranquila. Edan inicia con ella una conversación sobre su vida anterior y sorprendido, nota que le cuesta recordar su nombre real. Angelica le recuerda que su vida pasada no era tan radiante, pero al final huye de aquí ya que tampoco se siente segura en esta vida. Edan confiesa a la chica que, en realidad, es un hijo de familia adinerada, como ella sospechaba. Angelica, riéndose, le pregunta si lo confesó para presumirle. Al inclinarse repentinamente sobre ella, Edan le pregunta si el compromiso de ayudarle con el dinero le dará la confianza para regresar. Le transmite las palabras de Silvia de que Angelica no ama al emperador y que lo eligió solo para protegerse. Quizá esas palabras fueran ciertas, pues al llegar aquí, la chica hizo todo lo posible por no herir los sentimientos de Raniero y salvarse. Después de ganarse su confianza y comenzar a vivir con normalidad, le convenció y evitó todo aquello que no deseaba hacer. Al acercarse a Angelica y abarcando su rostro con sus manos, Edan le pregunta si realmente estará bien si Raniero muere. Como esperaba, le resulta difícil responder a esa pregunta, y quizás el instinto de supervivencia la engañe, pero está segura de que su muerte no será para ella algo alegre. Sin embargo, Angelica no está segura de que llora y sufra por esto el resto de su vida. Aunque su rostro aparece constantemente en la memoria de la chica durante tales conversaciones, es porque aún siente un cierto apego. Sin embargo, en el momento en que superó esos sentimientos y escapó de Actilos, la sensación de alivio fue igual de sincera, pues ese horror que la atormentaba hasta entonces desapareció desde ese mismo día. Ha pasado el 17º día desde la huida de la Villa Docino. La climatología se vuelve cada vez más dura, pero queda muy poco para llegar. Edan siente ansiedad de que lleguen más tarde de lo esperado y se crucen con el emperador en el templo.
Sin embargo, una voz envolvente que rodea a Angélica le susurra que eso no ocurrirá. La chica ya no siente sus piernas y no puede seguir caminando. Por eso Edan la carga en brazos, pues detenerse aquí no es posible. Y así, finalmente, helados y cansados, los viajeros llegan al templo de Tunia y entran adentro. El arzobispo que los recibe le pregunta a Edan qué le sucedió y por qué regresó. Angélica le recuerda al obispo quién es y le relata la fuga de Actilos. Al arrodillarse, le pide a los servidores de Dios la clemencia de un refugio y comida. Edan le ruega a la emperatriz que reaccione, pero la chica yace en el suelo completamente sin fuerzas. De repente, se sorprende pensando que vuelve a recordar el rostro de Raniero, y no entiende por qué, cuando realmente le tiene miedo. Pero los recuerdos aparecen uno tras otro ante sus ojos y pierde el conocimiento. Al recuperar el sentido, Angélica no puede comprender dónde se encuentra, ya que la habitación del templo donde había estado con Raniero no se veía igual. La puerta se abre y Serafina aparece en el umbral con un plato de comida, explicando que es su habitación. En ese momento, al pie de la montaña y cerca de la frontera de Sombinia, el ejército imperial no puede avanzar más debido a la mala climatología. Raniero decide regresar, pero los suministros podrían no ser suficientes, así que deben detenerse en el templo de Tunilla de camino. Después de alimentar a Angélica, Serafina se interesa por cómo logró la joven avanzar 17 días a través de la desolación helada. La santa le pide a la emperatriz que cuente por qué huyó de Actilos. Inicialmente, Ita debía hablar con Serafina, pero ahora está exhausto, y Angélica pregunta si ya lo hizo con la santa. Serafina confiesa sentir inadecuación hacia ese hombre, ya que alguien que la despreciaba fue repentinamente expulsado del templo por confesar sentimientos hacia la santa. Entiende que no puede ser coincidencia, ya que meses después regresó al templo junto con la emperatriz. Por eso Serafina no pudo reunirse con Eta. Le daba miedo y tristeza. Como era de esperar, a diferencia de lo leído en la novela, las emociones de alguien tan cercano son percibidas por Angélica de manera completamente diferente. Finalmente decide contarle brevemente a Serafina que pronto llegará al templo el emperador de Actilos. De repente, al comenzar a ahogarse y horrorizarse por lo que está a punto de decir, Angélica pide a la santa que lo mate. La joven tiembla completamente. En su mente resuena la voz dulce de Raniero dirigida a ella. Le pide a Serafina misericordia. La santa Tuania le pide que se tranquilice, pero Angélica insiste en que también es en su propio interés. Sin embargo, no puede decir en voz alta que Raniero intentará deshonrar y destruir a Serafina, por lo que solo menciona que también es por Edan. Ante la pregunta de cómo lo sabe, Angélica habla de un libro de profecías que encontró en el santuario. Sacando el libro de su bolso, la emperatriz se lo muestra a la santa, advirtiendo que solo ella puede leer lo escrito. Al abrirlo, Serafina confirma que las páginas realmente están vacías. Según Angélica, Edan también conoce esta profecía, dado que, según esta, debe morir a manos de Raniero. Serafina queda conmocionada, pero la emperatriz entiende que resulta difícil de creer. Angélica también revela que, según la profecía, ella deberá morir primero. Sorprendentemente, la santa acepta con facilidad su relato, manifestando que le cree y que siente mucha lástima. Tumbada en la cama, Angélica reflexiona sobre la reacción de Serafina, pues aunque la santa la entendió, todo esto le parece extrañamente inapropiado. Al salir del templo ante la multitud, Serafina anuncia la inminente llegada de una gran armada imperial al santuario. Tuania ya recibió ayuda de Raniero, así que ahora no deben rechazar a quienes buscan ayuda en tiempos difíciles. Las personas están inquietas, pero todo lo que dice la santa tiene el peso de un dogma, y debaten cómo ubicar a la tropa. Edan, al presenciar el discurso de Serafina ante el pueblo, comprende que ha comenzado a actuar. Raniero, tras tocar la puerta del templo, se entera del arzobispo de que allí ya sabían de su inminente llegada. Sentada en la capilla, a la que nadie ajeno entra, Angélica oye un ruido afuera y comprende que el emperador ya ha llegado. Desde el día que la encerraron en la capilla, la joven no ha dejado de pensar en que Raniero se vaya pronto, pero han pasado ya 3 días y no se ha movido del templo. Nadie visita la habitación, pero siempre dejan un plato con comida cerca de la puerta. Según la historia original, ya debería haberse producido un encuentro decisivo entre los dos, y Angélica no entiende por qué sigue aquí. De repente, se abre la puerta de la capilla. Angélica se pone de pie creyendo que ha regresado Serafina, pero resulta ser Edan. Al descubrir que la santa no ha aparecido en este lugar desde hace 3 días, el chico se enfurece sin entender a dónde se ha ido. Edan quiere salir a buscarla, pero Angélica lo agarra del brazo y le pide que se quede, preguntando si el emperador sigue allí. Se agarra la cabeza y dice que la situación ha cambiado, y Raniero aún no se ha reunido con Serafina. Edan cree que la santa, que debía saludar al emperador en el templo, está evitándolo a propósito. El chico planea modificar el plan original para llegar al santuario antes de que Serafina mate a Raniero. En Tuni y sus aldeas cercanas se han establecido 10.000 soldados que duermen y comen en casas privadas. Cuando el arzobispo dijo que no podían cuidar a tantos, el emperador tiró al suelo un saco de monedas. Sin embargo, aquí la gente vive mediante el trueque y el oro no tiene valor para ellos, algo que Raniero conoce y aprovechó deliberadamente. De todas formas, si Serafina mata al emperador y los soldados quedan sin líder, destruirán este lugar.
así que deben salir antes de que ocurra. Edan le pide a la chica que se concentre ahora en solo dos cosas: la sangre de Actilos y la espada de Tuni. De repente, el chico le pide a Angélica que guarde silencio un momento, pues siente que alguien está cerca. Desde la esquina aparece Raniero, quien creyó haber escuchado la voz de su esposa.